Sumu-yan. De repente, renací y volví 5 años atrás. Justo cuando acababa de entrar en el grupo Hyachen. ¿Cuánto le queda para morir? ¿Por qué empujaste a Mengan? Tongson, no pensé que nos veríamos tan pronto otra vez. ¿Por qué me miras? Levanta a Mengan de inmediato y pídele disculpas. Tongson, estoy bien. No culpes a Mu-yan. Mengan, no hace falta que la defiendas. Le ordeno que se disculpe, no se atreverá a negarse. Su-Mu-yan, deja de fingir y haz lo que te digo. Todo el mundo sabe que eres el perrito faldero del joven Tong. Él te dice que vayas a un lado y tú vas. ¡Qué pena! El joven Tong es el único heredero de nuestro grupo Hyachen. ¿Cómo podría fijarse en alguien como tú? Creo que el gusto del joven Tong no está mal. Si fuera yo, también elegiría a la dulce y elegante Mengan. Después de todo, es una graduada de élite de Kinbei. Tongson. Fue tú quien me dijo que la diferencia de estatus te presionaba. Por eso te ayudé a ocultar el hecho de que eras el hijo de nuestro sirviente. Pero resultó que usurpaste mi identidad y alardeaste en la empresa, cortejando a otras mujeres. En mi vida pasada, fui una tonta de remate. Sumu-yan, no me hagas repetirlo. Discúlpate ahora. En mi vida pasada, aprovechaste que eras mi buena amiga para apuñalarme por la espalda. Y tú aprovechaste que me gustabas para hacer lo que quisiste, dándome órdenes. Qué pena, pero en esta vida no tendrán tanta suerte. Muy bien, entonces ofrezco mis disculpas. ¿Ven? Ya dije que no se atrevería a desobedecer al joven Tong. Un lameculos es un lameculos. No sabe hacer nada más que lamer botas. Mira esa falta de vergüenza, me da vergüenza ajena. Sumu-yan, ¿qué haces? Fui yo quien no se mantuvo firme. Exacto. Ella se cayó sola, ¿qué tiene que ver conmigo? Sumu-yan, si no sueltas. ¿Cómo se cayó Mengan? ¿Aún no lo reconoces? Eres una persona muy malvada. Habla con pruebas. Si no, revisemos las cámaras de seguridad. De paso, que todos vean por primera vez. ¿Por qué se cayó Mengan? Exactamente. Bien, revisemos las cámaras. Olvídalo. Tongson, no pasa nada por mí. No afectes a todos por mi propio asunto. ¿Cómo se rompió mi zapato? Ya que no quieres revisar las cámaras. Entonces fuiste tú quien no se mantuvo firme y rompió mi zapato. Ahora te toca a ti disculparte conmigo. Sumu-yan, no te pases de la raya. No disculparse tampoco es imposible. Ya que el joven Tong es tan conocedor, seguro sabe cuánto cuestan estos zapatos. O tú me los pagas por ella y este asunto se olvida. Tongson. Los zapatos de Sumu-yan son de lujo y edición limitada. No puedo pagarlos. Joven Tong, ¿por qué no dices nada? ¿No será que no puedes pagarlos? Todo es mi culpa. No tiene nada que ver con Tongson. Ahora mismo los compro en línea para ti. En realidad, solo tienes que decirles a todos que eres torpe y no te mantuviste firme. Aún consideraré no hacerte responsable. Son solo unos zapatos. ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden ser tan caros? Mu-yan, lo siento. Soy torpe. Fui yo quien no se mantuvo firme. Tan rápido cambiaste de opinión y te disculpaste. Parece que la diosa en tu corazón tampoco es tan noble. Mengan, no le des importancia, ya casi es la hora del descanso. Te llevo a comer algo rico, te pedí muchos lados caros. Para recuperarte. Mu-yan, ya me disculpé contigo, no seas tan quisquilloso. Tongson y yo vamos a comer. Tú también pide comida a domicilio rápido. La comida de mi casa ya no es digna de que la coman. La empleada de la casa de Tong Tong vino otra vez a llevarle la comida. Aunque el presidente de nuestro grupo Hyachen falleció temprano. Y se encarga de la sede en el extranjero. Tong Tong es el único heredero de nuestro grupo Hyachen.
Naturalmente, nadie se atreve a descuidarlo. Oí que fue el propio Tom Tom quien le dijo a la señora que quería formarse unos años en la empresa nacional. Si no, ahora, Tom Tom ya sería el nuevo presidente de nuestro Hiachen. Señorita, esto es para Tom Tom. ¿Y mi comida? Señorita, Tom Tom está ocupado en el trabajo. Bajo mucha presión, naturalmente debo aumentarle un poco la nutrición. Así que no tuve tiempo de cocinar para ti. ¿Por qué no pides tu comida a domicilio? Tú eres la empleada de mi casa, tu trabajo es lavarme la ropa y cocinarme. ¿Y ahora me dices que pida comida a domicilio? Bueno, antes tú también pedías comida a domicilio. Tía Zhang, tú misma dices que eso era antes. A partir de hoy, te ruego que me traigas la comida puntualmente todos los mediodías. Señorita, estos platos los pidió personalmente Tom Tom. Tú, que eres tan educada, ¿cómo puedes quitarle la comida a otra persona? ¿Usaste mi casa, mi cocina, mis ollas para cocinar? Así que la comida debería ser para mí. ¿Ya que tanto te gusta cocinar para tu hijo? Entonces, por favor, en el futuro usa tu propio dinero. Su Muyan se comió la comida de Tom Tom. ¿No lo saben? Su madre es la empleada en la casa de Tom Tom. Probablemente lo hizo a propósito para mostrarnos que es tan íntima con Tom Tom que puede comer del mismo plato. ¡Qué mujer tan descarada! ¿Cómo puede haber en este mundo una mujer tan sinvergüenza como ella? Tongson, Muyan, ¿cómo es que ella come tu comida? Hoy te he pedido mucha comida rica. Todo lo que te gusta. Luego tienes que comer mucho, ¿vale? Tongson, ¿qué tal si llamamos a Muyan para comer juntos? Después de todo, es mi buena amiga, y además, aunque me maltrate, es porque le gustas mucho. ¿Qué se cree ella? ¿Acaso merece comer con nosotros? Vamos. Tongson, Muyan, ¿cómo es que ella come tu comida? Su Muyan, ¿qué quieres hacer ahora? ¿No ves? Estoy comiendo. El joven Tom ya está aquí, y ella todavía se atreve a sentarse ahí. Es realmente descarada. Sí, claramente es solo la hija de una sirvienta, pero se atreve a desafiar a los dueños. En mi opinión, deberían despedir a esta clase de gente sinvergüenza. Descarada y sin respeto de Hiachen. Joven Tom, dicen que quieren despedirme. ¿Pero tienes la calificación? ¿Te mereces eso? Su Muyan, ¿estás loca? Tienes que llevar las cosas a este extremo para estar feliz, ¿verdad? Como la comida de mi casa, por supuesto que estoy feliz. En cuanto a ti, joven Tom, no te quedes aquí parado, haciendo de guardián. Mejor ve a pedir comida a domicilio, de lo contrario. Si tu diosa de luz blanca pasa hambre, no será bueno. Tongson, ¿qué está pasando exactamente? Ahora todos en el grupo piensan que yo soy el heredero de Hiachen. Si hoy me voy así, seguro que alguien pondrá en duda mi identidad. Esta comida está sucia, vamos a comer allá. Recuerdo que te encanta la comida de Xian Mingyu, te la pido. Vamos. Tongson, ya que no aprecias la cara que te doy, no me culpes. Hola, tío Jian, soy Muyan. Todo bien. Es solo que últimamente tengo ganas de comer la comida de Xiang Minghu. Sí, bien. Xiang Mingyu es uno de los pocos hoteles de 5 estrellas en nuestra ciudad. Su dueño y la esposa de nuestro presidente son amigos de toda la vida. ¿Por qué harían caso a la hija de una sirvienta? Te aconsejo que dejes de fingir y vayas rápido a disculparte con el joven Tom. De lo contrario, tu madre en el futuro ni siquiera tendrá el derecho de servirle té al joven Tom. Ahora mismo tengo mucha hambre, no tengo tiempo ni energía para discutir tonterías con ustedes. Resulta que es personal de Xiang Mingyu quien lo trae personalmente. Rápido, pongan la comida frente a la señorita Su. El dueño me encargó especialmente que cuidara bien a la señorita Su. Si cree que no es suficiente o si quiere comer algo más, podemos organizar que su chef exclusivo lo prepare. Esto es suficiente, pueden irse primero. Que disfrute la comida, señorita Su. Nosotros también pedimos comida de Xiang Mingyu. ¿Cuándo nos la pueden traer? Lo siento, el dueño indicó que hoy Xiang Mingyu solo atiende a la señorita Su.
Sumuyan, ¿lo haces a propósito para enfrentarme? Solo quiero comer en paz. ¿Qué tiene que ver lo de a propósito? Tong Sao, tú mismo no eres lo suficientemente hábil. No intentes aparentar lo que no eres. ¿No te cansas? A mí ya me cansa verlo. Sumuyan, no hace falta que te esfuerces tanto para llamar mi atención. Cuanto más actúas así, más asco me das. Qué raro, ni siquiera he empezado a comer. Y ya me siento un poco mareada. Muyan, Tong Son en la empresa. Siempre es discreto, no le gusta alardear de su estatus. Pero tú no puedes aprovecharte de ser hija de la empleada de los Thompson para hacer lo que te dé la gana. ¿Quieres decir que la gente de Xiang Minyu me trajo la comida por la cara de Thompson? ¿Y si no? Thompson, ¿cuándo has tenido tanta influencia? No lo sabía. ¿Quieres que te explique qué está pasando aquí? ¿Basta? Ni comiendo puedes callarte, Sumuyan. Te advierto, enfrentarte a mí no te traerá nada bueno. Vámonos. Romper la armonía. No. Lo haré poco a poco, arrancando tu orgullo capa por capa. Y pisoteándolo en el suelo. Tía Zan, ¿qué estás haciendo? Señorita, es que, al cambiar de temporada, no tengo ropa que ponerme, y la ropa de la señora, si la guarda, es un desperdicio. Pero señorita, no me importa que sea de la señora. ¿Cuándo te toca a ti despreciar la ropa de mi madre? Aunque, si quieres usarla, tampoco es imposible. En vista de todos estos años que has trabajado como una mula en casa. Te la vendo al precio original con un 20% de descuento. ¿Qué te parece? ¿20% de descuento? Pero esta ropa ya es usada. Tía Zan, aunque sea usada, es de lujo y edición limitada. Mi madre solo la usó una vez. Un 20% de descuento ya es una gran oferta, tranquila. No es cara, calculando, solo unos cientos de miles. Señorita, no hace falta, me la quito ahora mismo. La ordeno y se la devuelvo a la señora. No hace falta, esta ropa ya está sucia, tírala. Isabel, ¿podrías dejar de molestarme? ¿De verdad me odias tanto? Es cierto, no tengo ningún interés en ti y no tengo tiempo para perder el tiempo con un playboy como tú. Para serte sincera, ya tengo a alguien que me gusta. Se llama Thompson. Señorita Su, ¿cómo es que te has dignado a venir hoy? De ahora en adelante, siempre que me busques. Yo me dignaré a ir. ¿No tienes fiebre? ¿Por qué dices tonterías? No tengo fiebre, es cierto. ¿Tienes hambre? Tengo mucha hambre de verdad. Vamos, te llevo a comer una gran cena. Sube al coche. ¿Esta es la gran cena que me preparaste? Feliz cumpleaños. Resulta que en mi vida anterior, él me citó aquí también para felicitarme mi cumpleaños. Pero yo le dije tantas palabras que lo hirieron.
Señorita Su, o extiendes el cuello tú misma. O te lo pones tú, estar sosteniéndolo así es muy cansado. Parece que esta vez de verdad me voy a ir a comer la gran cena. ¿Quién es el hombre que habla? ¿Sumuyan? ¿Con quién estás ahora? Thompson, tu familia vive al lado del mar, ¿verdad? Sumuyan, ¿qué quieres decir con eso? Lo que quiero decir es que te metes en demasiados asuntos que no te incumben. Bueno, ¿dónde vamos a comer? Tú te encargas de elegir el lugar, yo me encargo de pagar. In Sao Bai, volver a encontrarte. Es realmente maravilloso. Sao Bai. ¿Qué estáis haciendo aquí vosotros? Lo que hacemos no es asunto tuyo, es mitad de la noche. ¿Por qué estás gritando aquí? Sumuyan, simplemente no puedes tenerme. Y tampoco tienes que rebajarte contratando un gigoló. ¿Gigoló? Si él fuera un gigoló, yo lo contrataría todos los días. ¿Contratarme? No sé, señorita Su, ¿qué puntuación le das a mi servicio hoy? 99 puntos. Falta un punto. No intervengo casualmente en tus asuntos. Pero si me necesitas, llámame cuando quieras. Me voy. Vale. Sumuyan, no creas que no me doy cuenta. Todo lo que haces es solo para llamar mi atención. Mamá. Mamá, ¿estás bien? Mamá. Sumuyan, ¿no ves que mi mamá está pasándolo mal? Ya lo dijiste, es tu mamá, no la mía. Así que... Su vida o muerte, ¿qué tiene que ver conmigo? No te pases de la raya. Ella, como empleada doméstica, acostada en mi sofá. Gimiendo sin motivo. ¿No la culpo por ensuciar mi sofá? Ya es la mayor misericordia que he tenido. Mi mamá está así por tu culpa. Mi mamá solo se puso unas cuantas de tus ropas viejas, ¿tanto? ¿No te gusta? Pues vete. Ahora. Inmediatamente. Enseguida. Perfecto. En realidad, tú solo viniste con tu mamá a comer y beber a mi casa. Antes pensaba que ustedes, madre e hijo, eran dignos de lástima. Y por compasión accedí. Ahora más bien pienso que criar a un perro es mejor que criarte a ti.
Hijo, ¿qué pasa exactamente con Sumuyan? ¿Qué está pasando? Seguro que conoció a alguien indecente afuera. Acabo de verla coqueteando con un modelo masculino. ¡Ay! Creo que está ciega. Mi hijo es tan excelente. Ella no lo valora y va a buscar a un modelo afuera. Hijo, tienes que engatusarla. Mamá, yo me gradué de Tsinghua un estudiante destacado. Al graduarme, fui reclutado directamente por el grupo Hyachen. ¿Qué es Sumuyan? Un holgazán que solo vive para comer. Un inútil, nada más. Alguien como yo solo es digno de una chica brillante y adorable como Mengan. Ay, tienes razón. Esa Sumuyan realmente es detestable. Pero, si dejamos esta familia Su, simplemente no podremos establecernos en una ciudad de primera línea como Shanghái. Mamá, no te preocupes. Cuanto más juegue conmigo, este juego de rechazar y aceptar, más la ignoraré. Mañana aprenderá la lección. Thompson, realmente estás pavoneándote. Pero olvidas que el dueño de este coche soy yo. El joven Tom viene otra vez a llevar a Mengan al trabajo. Hoy estás muy guapa. ¿Te gusta este coche? Mira, ¿quién es ese? A alguien le dijeron ayer que no fuera tan arrogante. Pero al final no alcanzó el coche del joven Tom. Supongo que vino caminando. La hija de una empleada doméstica no merece ir en el coche del joven Tom. Antes, el joven Tom era bueno y amable, pero no se puede evitar que algunos no sepan apreciarlo. Thompson. Levántate, tienes prisa por ir al trabajo. Thompson. ¿De verdad crees que por usar el coche mucho tiempo ya es tuyo? Sumuyan, solo lo uso para ir al trabajo. Y no te llevé, ¿es necesario hablar tonterías así? Si digo tonterías o no, tú lo sabes mejor que yo. Muyan, sé que estás enojada. Porque Thompson me recogió para trabajar. Pero podrías decirlo bien, no hace falta ser tan irracional. Además, aunque no pienses en los demás, deberías considerar que Thompson es el dueño. Él solo es un colado que se sube al coche. Ya fui muy amable al hablarle, pero tú... ¿Por qué te metes cuando hablo con él? ¿Acaso porque eres algo que vino de regalo? Sumuyan, ¿es necesario tan temprano? ¿Qué pasa? ¿Te duele que la critique? Pero oye, ¿y tú qué eres, Thompson? No olvides que tú también eres un desvergonzado. Un canalla que usurpa el nido y presume con lo mío. ¿Qué fanfarronadas son esas? ¿Podrías comprar un coche tan caro? ¿Nunca has montado en el coche del joven Tom? Es un lujo. Es algo que ni tú ni tu madre ganarían en toda una vida. Pronto sabrán si es cierto o no. Total, las llaves están en mi mano, Sumuyan. Por más que te quejes, no sirve de nada. Hola. Sumuyan, ¿de dónde sacaste las llaves del coche? ¿Quién es esa persona? Lo que te di solo era la llave de repuesto, ¿no lo sabías? Ah, casi lo olvido, solo eres el hijo de la empleada. ¿Cómo podrías distinguir entre la llave principal y la de repuesto? Sumuyan, ¿qué quieres en realidad? Solo pedí que llevaran el coche para darle mantenimiento. Pero le dije al dueño del taller que lo revisara con mucho cuidado y esmero. Tú también sabes que últimamente el coche lo ha estado manejando. Algo impuro, y temo que se haya contaminado de mala suerte. Thompson, no te enojes. ¿Quieres que le explique a los demás por qué a partir de ahora ya no tienes coche? Basta.
Sumuyan, tengo prisa por una reunión. No tengo tiempo para perder contigo. ¡Qué satisfacción! Thompson, ¿qué pasó exactamente? Sumuyan tomó mis llaves del coche. Dijo que hacía mucho que no le daba mantenimiento y actuó por su cuenta. Llamó a gente del taller. En resumen, todo fue para disculparse por haberme faltado al respeto ese día. Sí. Vamos. La junta directiva acaba de bajar personalmente a notificar. Dicen que la propuesta de Thompson esta vez está muy bien hecha. Esperan que todos podamos seguir trabajando duro. Junto con Thompson. Tongsao, vamos a celebrar bien esta noche. ¿Qué tal si vamos al Dynasty a relajarnos? El Dynasty es muy caro, y he oído que es difícil conseguir mesa. Los que van al Dynasty son los ricos y poderosos de nuestra ciudad. ¿En qué están pensando? Thompson es el futuro heredero de Hia-Chen. Si Thompson actúa, ¿cómo podría el Dynasty no darle cara? Exacto, los contactos y recursos de Tongsao en la ciudad son de primera clase. ¿Quién se atrevería a no darle cara? ¿No es así, Tongsao? Sumuyan, tú. Pero bueno, no se preocupe hoy. No voy a molestar su diversión. Que se divierta con sus colegas. Sumuyan, ¿Qué haces? anoche te dije que te prestaría más atención. Cumplo lo que digo, pero hoy te pasaste. Pero no te voy a hacer problema. Te doy una oportunidad de disculparte conmigo. Si estás enfermo, ve al médico, no salgas a hacer locuras. Tú sabes que mi corazón no es muy bueno. Si me pasa algo, el patrocinador de tu mamá se va. Que le pagues a mi mamá es lo normal. Mi mamá ha trabajado diligentemente, cuidándote tantos años. Sin ella, ya te habrías muerto de hambre. Bueno, deja de fingir. Tampoco te voy a hacer problema, la reunión de esta noche. Si quieres venir, ven, pero recuerda reservar la sala privada, así, y he oído que el Dynasty tiene el paquete más caro. ¿Por qué no me lo reservas? ¿Estás loco o yo? ¿Quieres entrar al Dynasty con mi nombre? ¿Reservar mesa para divertirte y que yo pague? Ah, ya entiendo. Al final, Tongsao, te quedaste sin dinero. Sin plata para invitar, ¿verdad? Sumuyan, no seas desagradecido. Esta es la oportunidad que te doy para disculparte conmigo. Pues guarda tu amabilidad para tu diosa de luz blanca. Yo no la necesito. Ya sabía que estabas fingiendo. Aunque, Tongsao, eres un poco narcisista, tonto y descarado. Pero por suerte yo tengo educación, volví para. Te lo digo especialmente, aunque no necesito tu amabilidad. Pero aún así te agradezco, a ti y a toda tu familia. ¿Qué le pasa a Thompson? ¿Por qué no cambiamos de lugar? Esta Sumuyan es una desgraciada. Ya había reservado un salón privado y aún no lo admite. Sumuyan, aunque últimamente siempre me haces enojar. Pero viendo que te esfuerzas tanto por complacerme, no te lo tendré en cuenta. Todos, esta noche, el salón imperial está abierto, yo pago todo. El salón VIP, escuché que es el mejor del Imperial. Solo la tarifa del salón es de 6 cifras. Deja de asombrarte. ¿No escuchaste que Thompson paga todo esta noche? Sí, Thompson es muy rico, solo 6 cifras. Definitivamente no le importa. Poder reservar el salón más caro en el Imperial. Thompson definitivamente es el hijo mayor del grupo Hia-Chen. Todo por culpa de esa desgraciada Sumuyan. Hoy casi me engaña. Estos son todos amigos de la infancia con los que crecí. Tienen contactos y recursos en todas las industrias de Uchen. Si necesitas algo, búscalos en cualquier momento. Antes, cuando salía con Thompson,
O yo pagaba o yo pagaba. Y ahora mira a Insaobai. Ay, comparar personas realmente da rabia, Sumuyan. Realmente antes tenías el corazón cegado. ¿Qué pasa? ¿Te duele el corazón? Dios, es la primera vez que vengo a un lugar tan divertido. Gracias a Thompson. Pero hablando de eso, Sumuyan realmente finge. Incluso dijo que no vendría. Thompson, ¿realmente no viene Muyan? ¿Quieres que le llame? Invito a todos a salir. ¿Cómo no vendría a ayudar? Tranquilo, ya está esperando en el salón. Vamos. La hija de la sirvienta definitivamente nació para servir. Incluso se atreve a querer competir con Mengan por Thompson. Realmente sueña. Probablemente ahora. Ya se está pudriendo esperando en el salón. Sumuyan. ¿Qué pasa? ¿Te duele el corazón? Ah, no, nada. Solo que... ¿Necesitas tomar unas pastillas? ¿Tú cómo tienes mi medicina para el corazón? Recuerdo que en el extranjero tu madre dijo que tenías problemas cardíacos. Así que después de regresar, compré algunas y las traje conmigo. Sumuyan, qué descarada. ¿Quién es ese? Qué guapo. Sumuyan contrató a un modelo masculino. Muyan. Sé que a Thompson no le caes bien. Y te ha estado rechazando constantemente. Pero tú tampoco puedes dejarte caer así. No tengo vergüenza, me dejo caer. Por favor, hablen. Con más respeto o les denunciaré por insultos. Eres solo un perro que la familia del joven Tom crió. ¿Cómo te atreves a ladrarle así a tu amo? Esta sala privada claramente la reservaste. Para el joven Tom. El joven Tom aún no ha llegado. ¿Cómo te atreves? ¿A abrir botellas y llamar a modelos masculinos? ¿Cuándo reservé yo una sala privada para Thompson? Muyan, sé que en la empresa no te caigo bien. Y siempre estás fuera de lugar con todos. Pero hoy vinimos a... celebrar por Thompson. ¿Podrías no causar problemas, por favor? Tú te llevas todo el crédito de buena persona y yo me quedo con el papel de mala. Juan Mengan. Realmente sabes el arte de hablar. Pero bueno, ya que hoy lo has dicho así, te daré la cara. Llevaré este papel de mala. Hasta el final, ¿qué te parece? Sumuyan, si te atreves a lastimar a Mengan, te haré pagar. ¿Qué haces? No te metas donde no te llaman. Thompson. ¿Estás bien? ¿Cómo puedes golpear a alguien así? ¿Tú también quieres probar? Estás sangrando. ¿Te preocupas por mí? Vamos, te llevo a vendar eso. ¿Qué pasa? ¿Crees que puedes golpear a alguien y luego irte? Fue Thompson quien atacó primero. Que lo golpearan. Es lo que se merecía. Escuchen todos. Ahora hasta los esclavos se atreven a ser tan irrespetuosos con sus amos. Sumuyan, ¿cómo puede ser así? Todos en la empresa saben que el joven Tom y Mengan se quieren mutuamente. Solo porque Thompson, por Mengan, no te hace caso. Así lastimas a la persona que Mengan quiere. Es difícil para Mengan, pero ella siempre te ha considerado una amiga. Ella no es mi amiga. Sumuyan, has ido demasiado lejos. Voy a enseñarle una buena lección a Mengan por ti. Incluso si lo quieres, aprovechar la oportunidad para congraciarte con Juan Mengan. También debes ver si la persona frente a ti es alguien a quien puedes molestar. Vámonos. Alto. Sumuyan, ya hemos llegado hasta aquí. ¿No te parece excesivo dejarnos aquí y marcharte tú solo? ¿No te parece demasiado? ¿Estás loco? Mi amigo y yo nos estamos divirtiendo aquí tranquilamente. Tú irás con un grupo a buscar problemas y ya con eso basta. ¿Cómo es que? ¿Encima quieres detenernos ilegalmente? ¿No reservaste una sala privada especialmente para celebrar con nosotros? Creo que no estás loco, estás idiota. ¿Por qué iba a reservarte una sala? ¿Y por qué iba a celebrar contigo? ¿Acaso solo porque tu madre es la sirvienta de mi familia? Ya basta. Deja de decir tonterías y de inventar historias. Si no hubieras pasado de la raya trayendo a este modelo masculino a humillarme, nada de esto habría pasado. En resumen, es que no tienes modales. Bueno, hoy no voy a discutir contigo. Siempre que te quedes, no me importa jugar con tu modelo masculino. Vámonos. Sumuyan, si te atreves a irte, de verdad llamaré a la policía. Tu modelo masculino ya me ha hecho daño. Voy a llamar a la policía. Seguro que acaba entre rejas. Pero yo soy una persona con la que se puede negociar. Siempre que te quedes. Y de paso pagues esta cuenta, puedo dejar el asunto en paz. Thompson, ¿quieres estafarme? Yo siempre devuelvo el favor con creces. Si no aceptas el brindis amable, tendrás que aceptar el castigo. ¿Necesitas que te diga el número de la policía? De verdad llamaré, piénsalo bien. Como quieras. No te arrepientas.
ya que el joven Tom tiene tanto interés. Nosotros no podemos estropear la diversión. Además, pagar una cuenta no es gran cosa. No cuesta mucho dinero, quedémonos. Sumuyan, al final de cuentas. Sigues sin poder olvidarme. Buscas excusas para quedarte a mi lado. Tongson. Esta noche, come y diviértete todo lo que quieras, yo pago. Señorita Su, ¿podrías darme una razón? No vale la pena meterse en problemas por alguien así. Además, el consumo aquí es muy caro. Por esa herida en su cabeza, realmente no vale tanto dinero, ya que a él le gusta. Amenazar a la gente, le daré una lección con la misma moneda. ¿Te ríes de mí? Nuestra señorita Su, tan inteligente. ¿Cómo me atrevería a reírme? ¿Estás preocupando por mí? Claro que sí. Porque me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, el sistema de sonido es increíble, como corresponde a Shanghái. El mejor lugar de entretenimiento. Todo gracias al joven Tom. A diferencia de algunos, que gastan el dinero del joven Tom. Para contratarse a ¿qué cosa? Un acompañante masculino. De esos que por dinero te acompañan. A beber, cantar y de compras. ¿Parezco uno? El Insao va de ahora. Acaba de regresar al país, esta gente aún no sabe que el hombre al que toman por acompañante en realidad controla todos los contactos y recursos de Shanghái. Vamos, brindemos todos por Tongson. No te quedes ahí parado, nos divertimos tanto. Trae a tu acompañante, brindemos. Mi amigo no es acompañante. Te atraparon y aún no lo admites. ¿Cómo tienes cara? No tienes cara para admitirlo. Ya ves, también sabes que es vergonzoso. Señor acompañante, no nos culpes por no advertirte. Tu benefactora no es ninguna rica. Su madre es solo una sirvienta en casa del joven Tong. Ya está. Todos, bajemos el tono. Muyan solo lo hizo porque no puede tener a Tongson. Por eso gastó dinero en buscar quien la acompañe. Es bastante digna de lástima. No es fácil para ella. Su Muyan, el joven Tong te llama a brindar. Es un honor para ti y tu acompañante. ¿No vienen rápido? Gracias, joven Tong. Sin él, ni siquiera tendrías derecho a sentarte aquí. Y encima llamas a un acompañante. Mejor llama a tu madre. La sirvienta, para que te acompañe. Ja, ja, ja. Vamos, ven, brinda con nosotros y di algo de buen augurio. Esta botella sin abrir es para ti. Sumuyan, no me mires con esa mirada. ¿No vino el acompañante para animar el ambiente? No lo trato mal. Esta botella vale varias veces más que sus propinas normales. Ese vino es edición limitada de colección. Solo una botella. Cuesta decenas de miles. Muyan, con tu posición. Seguro nunca has visto un vino tan caro. Pero te aseguro que esta botella es auténtica. Incluso si lo vendes por dinero, probablemente equivalga a varios meses del salario de tu madre. El joven Tom es muy generoso, pero en mi opinión, no hace falta darles un vino tan caro. Con unos cientos. Tongson. MMM. ¿Has oído el dicho que dice que el exceso de alegría trae tristeza? Sumuyan, ¿estás loca? Tom, con tu vasta experiencia, seguro conoces los precios de aquí, ¿y verdad? Trajiste a toda esta gente, pediste tanto. Comiendo y bebiendo. Es suficiente para comprar tu vida, ¿no? ¿Qué quieres decir? Yo prometí pagar la cuenta. Pero el monto que pago es proporcional a la herida en tu cabeza. Ahora, obviamente, tu consumo. Ya superó el costo de tu tratamiento médico. Me engañaste. Exacto, te engañé. ¿Y qué vas a hacer? Ahora, Tom, tienes dos opciones, o llamo a la policía y te acuso de chantaje. O acercas la cabeza y dejas que esta señorita te moje de nuevo. Sí, me alegro. No me importará pagar esta cuenta. La hija de una sirvienta se atreve a faltarle el respeto al joven Tom. Creo que buscas la muerte. Tom, no seas blando con gente así. Que se largue. Tom, ¿de verdad me vas a echar? Si me voy, las consecuencias para ti serán graves. Sumuyan, ¿quién te crees que eres? ¿Crees que a Tom le importa si te quedas o te vas? Tú y tu modelo. ¿Cómo se atreven a tratar así al joven Tom? Si fuera tú, me iría.
con el rabo entre las piernas, antes de que Tong se enfade. Ninguno de los dos saldrá bien parado. Tongson, creo que Muyan de verdad no quiere quedarse. Mejor déjala irse primero. Si es así, entonces yo, esta persona de sobra. No tengo por qué quedarme aquí. Veo que la herida de Tong ya está mejor. Quizás dejemos la compensación por la nutrición en recepción. En cuanto al resto, ya no es mi problema. ¿Compensación por nutrición? ¿Crees que al honorable joven Tong le falta ese dinero? Su Muyan, el joven Tong dijo que él paga esta noche. ¿Para qué finges aquí? Si te vas, vete ya. ¿Crees que Tong te va a rogar que te quedes? Vámonos. Oye, Su Muyan. No te vayas. Tong, si tienes algo que decir, dilo. Pero no me toques. Si no, esas chismosas de la oficina, esos perros que se creen importantes, volverán a decir que te estoy acosando. Su Muyan, después de todo, nos conocemos desde hace años. No hace falta ser tan cruel. Ya te dije, no voy a hacer nada por mi herida, ¿vale? Solo tienes que pagar lo debido. Además, no te falta ese dinero, ¿verdad? Solo estoy devolviéndote la moneda con la misma moneda. ¿Acaso el joven Tong no me obligó a quedarme de la misma manera? Ah, ya entiendo. Resulta que el dolor solo duele cuando es propio. Solo entonces sabes lo mucho que duele. Su Muyan, basta ya. Lo sé. Esta noche estás enfadado conmigo porque he estado acompañando a Menan todo el tiempo, ¿verdad? Mira, esta noche me quedo contigo, siempre que dejes de hacer escándalos, ¿vale? El único heredero del poderoso grupo Hyachen. El famoso joven Tong dice que me acompañará en privado. ¡Qué honor tan inesperado! Tongson. Su Muyan, ¿acaso no lo que quieres es tenerme, eh? Ya que tanto te gusto, no querrás que quede en ridículo. Ni arruinarme, ¿verdad? Ja, antes sí que estaba ciego y tenía la cabeza mal. Por seguirte a todas partes. Pero ahora, abre bien esos ojos de perro y mírame con claridad. En apariencia no me superas, en figura no tienes nada. Hasta las piernas largas de los demás son más largas que tu vida. Por decir algo feo, aunque te desnudes ahora, solo con tocarte, sería imposible que me gustaras. Pero, bueno, ¿puedo ser indulgente contigo? En honor a que alguna vez te quise. Su Muyan, has dado tantas vueltas. Y al final vas a terminar bailando a mi son. En el fondo, no eres más que un lamebotas a mi lado. Pero, ya que te gusta tanto beber, entonces, joven Tong, brinda por mí y por mis amigos, una copa cada uno. Mientras tu actitud sea lo suficientemente sincera, podría considerar dejarte ir. ¿Verdad, Samurai? Tú decides. Su Muyan, ¿quieres que brinde por ti? ¿Y por tus modelos masculinos? No me estás humillando, ¿eh? 3, 2. Vale, vale. Te lo prometo, beberé, beberé. Adelante. Muyan, Tongson siempre te ha tratado bastante bien. Te llevaba y traía en coche. Hacía que la sirvienta te llevara comida a la oficina. ¿Cómo puedes obligarlo así? Menan, cuida tus palabras. Si sigues así, te denunciaré por difamación. El joven Tong brindó. ¿De buena gana, no es así, joven Tong? ¿Contento ahora? Y una copa más. Su Muyan, eres demasiado cruel. Cada vez te pasas más. Solo eres la hija de un sirviente de la casa de Tong. ¿Cómo te atreves a tratar así al joven Tong? Te aconsejo que te ubiques. Tú, solo eres un perro al lado del joven Tong. La verdad, no quería ser tan claro. No quería perder mi oportunidad de trabajar por personas que no lo valen. Mi madre siempre dice que desde arriba no se oyen las voces de abajo. Pero ya que habéis llegado a este punto, también voy a aclarar las cosas. En realidad, Tongson es la niñera de nuestra casa. ¿Contentos? Ah, Bueno, joven Tong, qué gran capacidad para el alcohol. Pero bueno, el joven Tong mismo dijo que el vino hay que beberlo y las palabras bonitas también hay que decirlas. muy bien. Te deseo que todo te salga bien, viento en popa. Vaya, no me lo esperaba. Nuestro Tongson sabe decir cumplidos bastante bien.
Mientras tú estés contento. Sumuyan, me atacas y me tiendes trampas a propósito. Solo porque no puedes tenerme. Antes aún podía considerar que eras un perro faldero obediente y ser indulgente contigo. Pero esta humillación, te la devolveré con creces. Thompson. Bueno, ya hemos jugado suficiente. Te llevo a casa. Vale. Muyan. ¿Qué pasa? De repente me he acordado de que no te he dicho buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal si duermes en mi casa? Mis padres también quieren verte. Ah. Mamá. Mira que beber tanto. ¿Para qué? Señorita. Ven rápido. Mira a Thompson. Dice que salió contigo. ¿Cómo es que vuelve? ¿En este estado? Si él lo dice, será. Señora Zhang, las palabras de un borracho. Es mejor que no las escuches mucho. Aunque, vigílalo bien, que no vomite. En el salón de mi casa. Mi suelo es muy caro. No solo lo dice mi hijo. Quien lo trajo también puede confirmar que su estado tiene relación directa contigo. Señora Zhang, di lo que quieras decir directamente. Estoy muy cansada. No tengo tiempo para perderlo contigo aquí. ¿Cómo puedes decir algo tan cruel, hijo mío? Si algo realmente le pasa, esto es asesinato. ¿Sabes? Pero, dicho esto, nosotros. Después de tantos años, yo definitivamente no habría dejado que las cosas llegaran a este punto. Tú lo sabes, mi hijo ha estado en el departamento de proyectos por varios años, ¿verdad? Con la capacidad y el talento de mi hijo. Ser gerente del departamento de proyectos es completamente posible. Ya entiendo, tía Zhang. Resulta que quieres un ascenso para tu hijo. Thompson. No me imaginaba que tuvieras tanta cara. Solo por tomarte un trago conmigo, te atreves a pedirme un puesto. No me importa. Al fin y al cabo, el grupo Jiacheng es propiedad de la familia Su. Ayúdame, señorita, sé comprensiva. Si a mi hijo le pasa algo por beber contigo, tendrás una responsabilidad ineludible. ¿Me estás amenazando? ¿Cómo me atrevería? ¿Te gusta tanto mi hijo? Seguro quieres que triunfe en su carrera. Que se convierta en un dragón entre los hombres, ¿verdad? ¿Solo porque me gusta, merezco que me manipulen a su antojo? ¿Solo porque me gusta, pueden hacer lo que quieran conmigo? ¿Por qué le gritas a mi madre? ¿No es solo porque te gustó? Vamos, deja de dar vueltas. Asiente rápido y acepta. Tengo sueño, me voy a dormir. Sí, asiente rápido y acepta. Lo del trago quedará en el pasado, no lo tendremos en cuenta. Thompson, en realidad, si quisieras volverme en contra, podrías decírmelo tú mismo, no era necesario arrastrar a tu madre y hacer el ridículo contigo. ¿Qué quieres decir? Tía Zhang, como empleada doméstica de nuestra familia. Que no cumplas con tu deber normalmente ya es suficiente y ahora te atreves a traer a tu hijo para chantajear a los dueños. Parece que nuestra pequeña familia Su ya no te puede albergar. Sumuyan, no seas desagradecido. Mi madre te ha cuidado tantos años, si no tiene méritos, al menos tiene esfuerzo. Oye, tú, inútil, sin mi madre. Ni siquiera podrías valerte por ti mismo. Es cierto. Ella es... No niego completamente lo que acabas de decir. Pero no importa si no puedo, contrataré a una nueva empleada doméstica. Y listo. Ay, mamá. Lárgate ya, lárgate. Hijo, ¿qué está pasando exactamente? ¿No es que Sumuyan te obedecía en todo y no se atrevía a molestarte? Todo lo que tenemos ahora lo da la familia Su. Si nos separamos de ellos, dime, ¿dónde vamos a vivir bien? Vamos, ahora mismo vamos a... ¿Les gusta Sumuyan? Mamá, todavía no me han echado del grupo Jiacheng. Eso significa que Sumuyan aún me tiene en su corazón. Solo está enfadada conmigo, nada más.
El gerente del departamento de proyectos va a ascender. Tengo que conseguir ese puesto. Para entonces, Sumuyan volverá a rendirse ante mí. Haré que se arrodille y me ruegue que vuelva. La empresa ya ha decidido que voy a ascender y dejar el departamento de proyectos. Bien. Thompson, la verdad es que siempre te he apreciado. Cuando me vaya, mi puesto quedará vacante. Justo ahora tenemos un nuevo proyecto en mano. Si lo haces bien, yo mismo recomendaré personalmente a la alta dirección que te nombren nuevo gerente de proyectos. No se preocupe, no le defraudaré. Bien. Sumuyan, ni siquiera te imaginabas que mi oportunidad llegaría tan rápido, ¿verdad? Esta vez te demostraré que, sin tu ayuda, Sumuyan, también puedo triunfar. Un simple gerente de proyectos, incluso si el joven Tong lo consigue, es desperdiciar su talento. No lo entiendes. La empresa solo busca una excusa para ascender al joven Tong. El joven Tong es un genio de Tsinghua. El puesto de gerente de proyectos lo puede hacer con los ojos cerrados. Thompson. Felicidades. Tranquilo, cuando sea gerente del departamento de proyectos, me ocuparé bien de ti. Bueno, prepárense todos, vamos a la sala de reuniones. Sumuyan, este proyecto, mejor no participes. Vaya, la retribución del karma llega rápido para algunos. ¿Quién le manda a cierta persona desagradecida ser tan arrogante anoche y atreverse a hacer que el joven Tom brindara por ella? Muyan, tú también lo oíste. Este proyecto es muy importante para Thompson. No es que no queramos incluirte, es que tu nivel realmente es un poco bajo. Mira, todos somos colegas. Ayudarte normalmente no es problema, pero esta vez mejor no vengas a estorbar. Por favor, entiéndelo bien, él todavía no es gerente del departamento de proyectos y yo soy miembro del departamento. Tengo derecho a participar en cada proyecto de la empresa. Sumuyan, solo porque no me caes bien. Anoche, aprovechando que estaba borracho, me diste más alcohol, haciéndome perder el control. Ahora no solo pienso que tienes problemas de capacidad, sino que también creo que tienes problemas de carácter. Mi proyecto no permite que gente como tú se aproveche del desorden. Ah, resulta que el joven Tong estaba borracho anoche. Qué vil aprovecharse de la situación. Qué descarado. El joven Tom tiene razón. Nosotros ni siquiera queremos trabajar con alguien así. Sumuyan, siendo franco, una mujer venenosa y malvada como tú, ¿cómo se compara con mi dulce y encantadora Mengan? Aunque estuviera ciego, nunca me gustarías. La hija de una sirvienta quiere compararse con él. ¿Amor del joven Tong? Un sapo queriendo comer carne de cisne. ¡Qué sueño! Bueno, ya escuchaste lo que todos dicen. Te aconsejo que no vengas a molestarnos. Regresa a tu lugar. Siéntate bien, ¿de acuerdo? Pensaba que solo eras una basura, pero no sabía que también eras tan tonta. Si usas tu cargo para venganzas personales, voy a quejarme de ti ante la empresa. Este proyecto afecta los intereses de la empresa. Incluso si te quejas ante la junta directiva, nadie te ayudará. Después de todo, tu nivel es evidente para todos, ¿verdad? Sumuyan. Aunque Hyachen sea de su familia la junta directiva tiene otros accionistas. No van a sacrificar los intereses de la empresa por ti. Thompson, ¿realmente crees que con ese diploma de Inbei puedes mirar a todos por encima del hombro? Te equivocas. Mengan y yo no solo tenemos diplomas de Inbei, somos estudiantes destacados. No como tú, que solo eres una inútil que busca patos y vive sin hacer nada. ¡Ay! El cielo arrogante trae lluvia, la gente arrogante trae desastre. Thompson, si sigues así, te caerá un rayo. Parece que no estás de acuerdo. Entonces hagamos este proyecto por separado. Lo presentamos juntos a la alta dirección. Veamos cuál plan aceptan. ¿Te atreves? El joven Tong le dejó el proyecto solo a Sumuyan. ¿Cómo puede ser tan amable y además tan rico? Joven Tong, la sobreestimas demasiado. Si realmente tuviera esa habilidad, ¿estaría siempre arrastrando la cola? Muyan, no te esfuerces en vano. Incluso si no lo logras, es normal, ¿no? Te aconsejo que no pierdas el tiempo. Vamos a la reunión. Thompson, ya que quieres competir. Te acompaño una vez, es como sacar a pasear un perro. ¿Crees que Sumuyan no estará realmente sola haciendo el plan del proyecto? Si fuera Mengan aún me lo creería, pero ella solo está soñando, nada más. No digáis eso de Muyan. La verdad es que aunque su nivel es un poco bajo,
Creo que ella es consciente de sus limitaciones. Seguro que no se va a atrever a competir con Thompson. Sumuyan, ¿realmente estás aquí sola? ¿Haciendo el plan del proyecto? Oye, Sumuyan, ¿de verdad quieres competir con el joven Tom? No es para tanto, ya que ella quiere apostar. Solo juguemos un rato con ella. Sumuyan. Ya que tú misma quieres morir, yo te voy a complacer. ¿Por qué has venido? Aunque tenemos un contrato de matrimonio, creo que es mejor preguntar tu opinión primero. Si no estás de acuerdo. Es muy raro verte tan concentrada. Seguro que tengo que venir a apoyarte. Contigo siempre he sido serio. Sumuyan se ha metido con un modelo masculino. Está juntándose con él. ¿Muyan se ha vuelto loca? ¿Cómo puede irse a la deriva con un modelo? ¡Ay, Dios! ¿Qué tiene de extraño? Seguro que Sumuyan fue rechazada una y otra vez por el joven Tong. Se desanimó y ahora solo le queda elegir hacerse pareja con un modelo, ¿no? Una hija de sirvienta que todavía se atreve a querer estar con el joven Tong. Nuestro joven Tong es rico y poderoso. Nunca se fijaría en una basura como ella. Sumuyan, antes solo te creía tonta. Pero ahora me doy cuenta de que además de tonta, eres una sucia. Convertirme en jefa del departamento de proyectos es solo mi primer paso. Iré ascendiendo paso a paso, cuando entre en el consejo de administración. Incluso aunque seas la señorita de la familia Su, no te atreverás a portarte de forma arrogante delante de mí. ¿Para qué me trajiste aquí? Muyan. Mamá. Buenas tardes, señorita. Para tu cumpleaños, mamá quería volver, pero no me esperaba que surgieron cosas imprevistas en la sede central. Muyan, no me vas a culpar, ¿verdad? Mamá, sé que estás tan ocupada para mantener el grupo Hyachen que papá construyó con tanto esfuerzo. No te culpo. La culpa es mía, hasta ahora todavía no puedo ayudarte en nada. Es cierto, con Sao Bai has madurado. Al principio, cuando Sao Bai me dijo que lo aceptaste, no lo creía, pero resulta que es verdad. Antes, por ese patán de Thompson, no solo perdí a Sao Bai, sino que también me peleé mucho con mamá. Ahora que lo pienso, era una verdadera idiota. Mamá, no te preocupes por mis asuntos. Ya eché a Thompson y a su madre de casa. Me alegra que puedas manejar tus cosas. Espera unos meses más. Cuando haya terminado con los asuntos de la sede central, volveré para estar contigo, ¿vale? En mi vida pasada, mamá temía que Thompson me estafara. Así que regresó apresuradamente 3 meses después. Solo para estar a mi lado. Pero ese avión se estrelló. Y mamá, Mamá, ya soy mayor, puedo manejar. Las cosas aquí. Tú quédate tranquila en el extranjero, ocupándote de lo tuyo. Te prometo que llegaré a ser la presidenta del directorio en China del grupo Hyachen. No te defraudaré. Muyan, en realidad, lo que mamá quiere no es que des un gran golpe. Lo que mamá quiere siempre ha sido tu seguridad y salud. Mamá, qué bueno tenerte. Perdón por el espectáculo. Muyan. Muyan, si tuviera que usar una palabra para describirlo, sería acompañamiento. Hoy aposté con Thompson sobre un plan de proyecto. ¿Crees que ganaré? Por lo que sé, el directorio del grupo Hyachen nunca ha confiado en ti. Al principio votaron unánimemente para que tu madre te negara la dirección del grupo Hyachen en China. Por eso elegiste ocultar tu identidad al entrar, para demostrarles que puedes. Pero, por lo que sé, desde que entraste, no has logrado ningún resultado. ¿Así que crees que esta apuesta es demasiado para mí? Quien no te conozca bien, naturalmente pensará que estás luchando contra molinos de viento. Pero yo recuerdo claramente cómo me superabas en el extranjero. Déjame pensar. En primaria, graduada con honores. En secundaria, aprendiste 8 idiomas. En preparatoria, te admitieron en la mejor universidad del mundo. Yo, el eterno segundo, lo era de forma muy estable.
¿No te enojaba que te superara así? Claro que no. Si no soy tan hábil, es mi problema. Muyan, el talento merece reconocimiento. Tu talento merece el reconocimiento de todos. Resulta que quienes realmente te aprecian jamás criticarían tu excelencia. Thompson, antes, para no herir tu orgullo. Cedí paso a paso. Solo para resaltar tu éxito, pero ya no más. Thompson, a partir de ahora. Competiré contigo en serio. Aunque no esperaba recibir 2 propuestas de proyecto, pero ya que Thompson y Sumuyan son empleados del departamento, acabo de enviar ambas a la empresa cliente para que las revisen. Es Sumuyan quien se sobreestima. No podemos hacer nada. Ella insistió en competir con el joven Tong, gerente Zhang. ¿No es cierto que el joven Tong supera a Sumuyan? Con mucho. Bajo el liderazgo de Thompson, su proyecto realmente sigue siendo muy detallado. Muyan, en realidad, perder no es gran cosa. Después de todo, tu capacidad nunca ha estado a la altura de Thompson. Pero todos hemos visto tu esfuerzo. ¿De qué sirve el esfuerzo? Ante el fracaso, no vale nada. Aún no se anuncia el resultado, ¿por qué te apuras tanto? ¿No escuchaste lo que dijo el gerente Zhang? La propuesta de Thompson es excelente como siempre. ¿Acaso el resultado no es obvio? Si pierdes, acéptalo. Siempre ha sido basura. No hay nada de qué avergonzarse. Todos nosotros ya estamos acostumbrados. ¿Qué pasa? ¿No aceptas la derrota? ¿Yo, perder? Si no puedes aceptar la derrota, dilo. Puedo actuar como si nunca hubieras hecho esta apuesta conmigo. Con tu nivel. Ni siquiera mereces ser mi rival. Thompson, joven Tom, aunque estés ansioso por mostrar tu éxito y arrogancia, al menos espera a que el gerente Zhang anuncie el resultado final. Gerente Zhang, ya le dimos una salida. Pero ella insiste en un veredicto. Dado el caso, por favor anuncie el resultado final. Originalmente planeaba enviar estas 2 propuestas a la empresa cliente para su revisión y que los detalles los explicaran ustedes personalmente, pero no esperaba que la empresa cliente las aprobara de inmediato y decidiera colaborar con nuestro proyecto. Thompson es excepcional. Hay quienes, por más que lo intenten, nunca lo alcanzarán. La empresa cliente, esta vez, ha elegido a el plan de proyecto de Sumuyan. No me imaginaba que un plan de proyecto tan excelente lo hayas completado tú sola, Sumuyan. Antes subestimé tu capacidad. Tienes que seguir mejorando. Gerente Zhang, seguiré esforzándome. Thompson, solo es un fracaso. No significa nada. Solo me permitió pisar al joven Tom, aplastarlo por completo y de paso evitar que el joven Tom consiga el puesto de jefe de proyecto, nada más. Sumuyan, qué malvada eres. Tienes que obligatoriamente ponerte en mi camino. Vaya, ¿perdiste una vez y ya te pones a insultar? No te apresures, esto apenas acaba de empezar. ¿De qué te sirves estar contenta? Solo fue un golpe de suerte. Exacto. Quién sabe si no habrá hecho algo para conseguir que aprueben su plan, yendo en secreto a la empresa del cliente. Haciendo algo turbio. A fin de cuentas, una persona que hasta sale con un modelo. ¿Qué cosa no sería capaz de hacer? Thompson. Aunque lo que dicen no es nada agradable, pero que Muyan haya logrado de repente un plan de proyecto que satisface al cliente. Realmente es un poco extraño. Aunque es no lo haga. Realmente fue a adular al cliente, pero al fin y al cabo ella es la señorita del grupo Hyachen. Nadie sabe si habrá usado algún tipo de conexiones. Seguramente Sumuyan hizo alguna jugada sucia por detrás. No podemos permitir que todo nuestro esfuerzo de estos días se vaya a la basura. Esto no acaba aquí. Vamos a buscar a la directiva de la empresa. Ustedes dicen que usó métodos deshonestos para conseguir la aprobación del cliente. El grupo Hyachen le da muchísima importancia a su reputación en el sector. Si esto se difunde, no solo las demás empresas del sector se decepcionarán de Hyachen, incluso los propios empleados del grupo no estarán de acuerdo. Señores directores, tampoco quieren que esta oveja negra suba de puesto mediante métodos sucios y ocupe un puesto que no le corresponde, ¿verdad? Que venga inmediatamente Sumuyan del departamento de proyectos a la sala de reuniones del consejo. Acabamos de recibir una denuncia. Tu proyecto de esta vez tiene problemas. ¿Tiene problemas mi proyecto de planificación? ¿O es que algunas personas me tienen envidia? Viendo cómo te has desempeñado desde que entraste a la empresa, realmente no deberías tener la capacidad
de completar de forma independiente un plan de proyecto en tan poco tiempo. Y además que sea aprobado por el cliente. Sé lo que les preocupa a los directores, así que hablemos claro. Sumuyan, violaste las reglas de la empresa. Y deberías ser despedido. Gente como tú no merece trabajar con nosotros. No tienen pruebas contundentes, ¿con qué derecho me despiden? Además, creo que ni siquiera tienen la autoridad para despedirme. Sumuyan, ¿estás loco? Si el directorio no puede despedirte, el joven Tong está aquí. Despedirte es solo cuestión de una palabra. Si quieres pruebas, competimos de nuevo, solo tú y yo. ¿Quieres competir solo contra mí? ¿Estás seguro? Siempre que, frente al directorio, pueda probar que Sumuyan usó otros medios. Aunque el directorio no pueda despedir a Sumuyan, yo tendré el mérito para ser el gerente del departamento de proyectos. Si pierdes, probará que hiciste trampa en el último proyecto. No te atreves a competir. No es que no me atreva, es que no eres digno. ¿Tú? Muyan, no puedes ser tan caprichoso. Frente a los directores. Además, Thompson está dispuesto a competir contigo. Para ayudarte a probar que no hiciste trampa. Sí. Realmente no hiciste trampa. No deberías oponerte. ¿Que si hice trampa o no, tengo que probarlo yo mismo? Entonces, siguiendo esa lógica, si ahora digo que estás cubierto de llagas y pústulas, te quitarías la ropa. ¿Para demostrar tu inocencia? ¿Cómo puede Sumuyan tener un pensamiento tan claro y estructurado? Estás tergiversando conceptos. Los directores están aquí. ¿Cómo te permites hacer un escándalo? Sumuyan, realmente queremos ver con nuestros propios ojos. ¿Cuál es tu verdadera capacidad? Creo que entenderás lo que queremos decir. ¿Por qué tengo que demostrar mi capacidad ante ustedes? ¿Y con qué derecho se pavonean sobre mí? Solo por sus sospechas, especulan maliciosamente sobre mí, sembrando cizaña. Creo que los señores directores entenderán lo que quiero decir. Muyan, sé que hay una gran diferencia entre tu capacidad y la de Thompson. Tu miedo es comprensible. Tal vez. Luego hable con Thompson para que te dé un poco de ventaja. Así, no perderás tan feo. Huang Mengan, tu habilidad para aprovechar las grietas y cavar por dentro y por fuera es realmente magistral. Si se trata de fingir, ciertamente no puedo competir contigo. Pero si hablamos de planificación de proyectos, no tienes que preocuparte por mí. O mejor dicho, ustedes dos pueden unir fuerzas y competir contra mí. Después de todo, lo que mejor se les da es hacer mancuerna de mala gente. En cuanto a mí, da igual un carnero que dos. Para mí es lo mismo llevar uno que dos. Sumuyan, ¿te volviste loca? Muyan, no podemos tratarte así. Si no quieres tratarme mal, cuando yo gane. Recuérdame llamarme respetuosamente Gerente Su. Originalmente, esta planificación de proyecto es para decidir si Thompson puede ocupar el cargo de gerente del departamento de proyectos. Aunque él perdió. Pero como yo soy muy generosa, te puedo dar otra oportunidad. Pero si yo gano el cargo de gerente del departamento de proyectos, lo ocupo yo temporalmente, eso es totalmente razonable. No estoy de acuerdo. Thompson, tú siempre con Huang Mengan. ¿No se pasan el día diciendo que son los mejores de las mejores universidades? ¿Qué pasa? Ustedes dos, los genios, juntos. ¿Se acobardan ante mí, la que siempre estuvo en la cola de la clase? Muyan, el puesto de gerente del departamento de proyectos no es un juego. Creo que los directores tampoco estarán de acuerdo con una persona sin estudios como tú. El consejo de administración no aceptará. Thompson, ¿qué dices? ¿Te atreves a competir? Sumuyan no tiene ninguna capacidad. Cuando Thompson y yo unimos fuerzas, ella no tiene ninguna posibilidad de ganar. Sumuyan es una inútil, ya que quiere buscar la muerte. Se la voy a dar. Para ser justos, haremos que la secretaria busque un nuevo proyecto de cooperación. Ustedes harán la planificación aquí, delante de todos. Hagan la planificación del proyecto. Espera, lo que acabamos de decir es que pasa si Muyan gana. ¿Y si Muyan pierde? Haré lo que tú quieras conmigo. El joven Tong es de por sí el pilar de nuestro departamento de proyectos. Y ahora además tenemos a Mengan. Los dos son invencibles. Sumuyan se atreve a desafiar a dos personas a la vez, al joven Tong y a Mengan. Es realmente una locura. Esta vez no va a saber ni cómo. Perdió. Sumuyan, ¿estás muy nerviosa ahora mismo? No es nada agradable estar esperando la derrota, ¿verdad? ¿Qué olor es este?
¿No te lavaste los dientes esta mañana? ¿Cómo tienes la boca tan hedionda? Muyan, mejor déjalo estar. Solo necesitas admitir ante los directores que hiciste trampa. Thompson, nuestros colegas y yo. Te perdonaremos sin guardar rencor. Ay, Mengan, tu bondad es inútil con gente así. Le encanta buscarse problemas. Mejor pensemos en cómo castigarla. Pero, ¿no será esto demasiado cruel para Muyan? Mengan, eres realmente maravillosa. Comparada con algunos, es como el cielo y la tierra. Si quieren coquetear, salgan. Esto es una sala de juntas. No su jardín trasero. Su Muyan, los planes de proyecto de Thompson y Juan Mengan. Ya los revisamos. No esperábamos que la diferencia fuera tan grande. Ya lo dije, algunos se atreven a competir con el joven Tong. Es simplemente ridículo. Su Muyan, te lo dije. A los directores les importan los beneficios, no las relaciones. Ni aunque fueras la hija del dueño sería válido. Muyan, siempre te consideré una amiga. Si dejas la empresa, lo sentiré. Sí, exacto. Gente como Su Muyan debería ser expulsada. ¿Juan Mengan? ¿No es demasiado pronto para avivar el fuego? Su Muyan, no te alegres aún. Espera a que los directores anuncien el resultado. Según la decisión unánime de los directores, el plan de proyecto de Su Muyan es más detallado y riguroso, superando con creces al de Thompson y Juan Mengan. Hay favoritismo. Están protegiendo a Su Muyan. Thompson, dada tu posición actual, ¿no es inapropiado acusar a los directores de favoritismo? ¿De decir que hay irregularidades? ¿El joven Tong no es el único heredero del grupo Hyachen? Sí. Incluso si hubiera favoritismo, debería ser hacia él. ¿Por qué Su Muyan? No lo acepto. Exigimos que los directores, con principios justos, hagan públicos ambos planes por completo. Este proyecto fue hecho por Su Muyan. ¿Cómo es posible? La empresa colaboradora es de idiomas minoritarios. Incluso el plan del joven Tong y Mengan fue marcado con errores por los directores. El trabajo de Su Muyan está completamente correcto. Imposible. ¿Escrito por Su Muyan? No esperábamos que nos dieras una sorpresa tan grande. La junta directiva tiene grandes expectativas. Tus logros futuros en la empresa. Señores directores, no les defraudaré. Como dice el dicho, el amor excesivo muere rápido. Ya me enteré de lo de hoy. Originalmente tenía dudas sobre tu primer plan de proyecto. Pero ahora veo que... Basta de hablar, la junta ya decidió nombrarte gerente del departamento de proyectos. Solo fue suerte. ¿De qué te enorgulleces? El talento del joven Tong y Mengan. Todos lo hemos visto. Perder ante ellos es realmente frustrante. Perdiste, punto, no hay excusas. Creo que la decisión de la empresa fue muy apresurada. Después de todo, es gerente de proyectos. Debería ser más cuidadoso para estar seguro. Perder y hacer berrinche, arrepentirse tras fallar, eso. Ni un niño de kindergarten lo haría. Solo pienso en los intereses del grupo. Al fin y al cabo, Thompson ha creado mucho valor para el grupo. Juan Mengan, ¿tienes cara para defender a otros? No olvides que tú también me perdiste. Comparado con Thompson, que es mediocre. Tú, que eres igual. No eres gran cosa. Muyan, sé que. Porque a Thompson le gustó. Siempre me ves con malos ojos. Pero criticarme a mí está bien. No necesitas hablar así de Thompson. Su Muyan, no te creas tanto. ¿No es que te encanta el puesto de gerente de proyectos? Te lo cedo. Total, a mí no me importa. Exacto. El joven Tong es el futuro sucesor del grupo Hyachen. ¿A quién le importa un simple gerente de proyectos? Sí, se cree importante por nada. Con razón es hija de una sirvienta. No tiene clase. El puesto de gerente de proyectos. No importa si a Thompson le interesa o no. Lo importante es que desde hoy me llamarán Gerente Su. Incluyéndote a ti. Y a ti. No olviden que soy su jefa directa. Si yo no estoy contenta, ustedes probablemente tampoco lo estarán. Gerente Su.
Muyan, ya nos conocemos desde hace tanto tiempo. No es necesario que te preocupes tanto por un apodo, ¿verdad? ¿Cómo que no es necesario? Esto lo conseguí pisoteándolos a ustedes. Lo valoro mucho. Tongson. Sumuyan, solo ganaste una vez. ¿Por qué molestas a Mengan? ¿Por qué gritas tanto? Si la pisoteé a ella, ¿acaso no te pisoteé a ti también? Y fueron 2 veces. Por favor, llámame gerente Su. ¿No quieres llamarme así? Pero yo no tolero a este tipo de empleados desobedientes. Ustedes dos, ¿por qué no recogen sus cosas y se van de inmediato? Lo que valoran los grandes grupos no es solo el título, sino también la experiencia. Con mi experiencia actual, si dejo Hyachen, será difícil encontrar un trabajo con el mismo sueldo. Gerente Su. Eso es un alumno aplicado. Te toca a ti. Gerente Su. No los he hecho rodar a ustedes dos, no es por bondad, sino porque quiero que vean con sus propios ojos cómo tomo el control del grupo Hyachen. Tongson, Muyan ya se convirtió en la gerente del departamento de proyectos. En el futuro, seguramente me verá con malos ojos en todo. Sería mejor que hables con los directores y encuentres una razón para despedirla. Yo. Tongson, incluso el grupo Hyachen es de tu familia. Este pequeño problema definitivamente no es nada para ti, ¿cierto? Además, Muyan es tan excelente. Incluso si deja el grupo Hyachen, podrá encontrar algo mejor. Total, a ella no le caigo bien. Separarnos sería bueno para ambos. Lástima que el grupo Hyachen pertenece a Sumuyan. No a mí. Tongson. ¿No será que te has enamorado de Muyan y por eso no puedes dejarla ir? ¿Cómo podría ser? Es solo que pienso, bueno. Nuestra empresa, dado que ya colabora con la familia más poderosa de Uchen, la familia In. Si mi departamento de proyectos, bajo mi liderazgo, logra el contrato de la familia In. Con la cantidad que invierta la familia In, debería poder saltar por encima de la gerente del departamento de proyectos. Y competir directamente por el puesto de vicepresidente. Pero, ¿no eres tú el heredero del grupo Hyachen? ¿Por qué tienes que competir? Aunque soy el heredero del grupo, lo que más deseo es... recibí la aprobación de los directores, especialmente de Sumuyan. Tongson no se lo esperaba. No sabía que tenías tanta ambición. Tranquilo. Mis compañeros del departamento de proyectos y yo te ayudaremos. Cuando Tongson sea vicepresidente, estará cerca de tomar el control de Hyachen. Entonces, aceptaré su cortejo. Sumuyan, para entonces, ya te habré pisoteado. Sumuyan, a ver qué excusa tienes esta vez. ¿Qué más tienes que decir? Vuelve a hacerlo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué a la familia In se la llama aristocracia? 3 generaciones son linaje, 5 son consorcio, 9 son familia. 12 generaciones hacia atrás, eso es aristocracia. Los que superan 5 generaciones no se exhiben fácilmente. Los ricos buscan amistades, los aristócratas, poder político y conexiones. Por eso, valoran la lealtad, no el beneficio. Solo sé cosas que otros ignoran. ¿De qué presumir? No presumo, es que tú, joventón, eres muy ignorante. Ya he organizado los proyectos posibles con la familia In. Solo necesitas completar según mis ideas. Añade lo que falta. Muyan, sé que tú y Tongson siempre me habéis criticado, pero no puedes usar tu cargo para venganzas personales. Este plan de proyecto es el esfuerzo de todos. No puedes despreciar nuestro trabajo solo por nosotros dos. Si fuera venganza, ya os habría despedido. Hablas con tanta seguridad, pero solo eres la hija de una sirvienta. Exacto, probablemente lo inventó todo. Un departamento no es de una persona, es de todos. Si todos apoyamos el plan de proyecto de Tongson, creo que no debemos hacer caso a Muyan. Mengan tiene razón. Por ahora, seguimos su idea. Cuando nos reunamos con los In, cambiamos a nuestro plan. Oí que la alta dirección valora mucho esta colaboración con los In. El día de la reunión, los directores también asistirán. Su Muyan no aprueba al joven Tong. Pero si los directores y los In sí, basta. Sí, y luego aprovechamos para quejarnos. Su Muyan oprime a los empleados, es obstinada, y actúa por su cuenta. Entonces, los directores seguramente... Dale una buena paliza a Su Muyan.
Acabo de comer muy bien, menos mal que me acompañas a caminar. Ah, por cierto, mañana la empresa tiene una reunión con la familia In. ¿Vendrás? ¿Tanto me quieres ver? Con solo asentir aceptas, señorita Su, ¿que me tomas por? ¿Me tomas por un perrito? No es suficiente. ¿De qué sirve mirar tan atentamente? Total, es mirar en vano. Yo digo que lo que realmente importa es que luego ella se vea bien. ¿De qué están hablando? ¿Mirar en vano? Muyan, no es nada. Están diciendo que Insao es guapo. Dicen que Insao es el único heredero de esta generación de la familia In. Lástima que lo enviaron al extranjero desde pequeño. Y acaba de regresar. También escuché que Insao y el joven Tom tienen casi la misma edad. Y su físico y apariencia son de primera. Se dice que en el extranjero incluso lo descubrió un cazatalentos. Pero Insao desprecia mostrarse públicamente. La próxima vez recuerda poner azúcar y leche, no me gusta el café negro. ¿Quién dijo que este café es para ti? Si quieres, cómpralo tú. No, yo recuerdo que odias lo amargo. Si no es para mí, ¿para quién más? Muyan. Si le compras café a Thompson, no tienes que evitarme. Somos amigos. No me importa. Alto. Un hombre tan bueno como Thompson. Guárdatelo para que lo disfrutes tú. En cuanto a ser mi amiga, no estás a la altura. Para Mengan, realmente no somos compatibles. Ser amiga de alguien que sale con un modelo masculino. Ah, ¿por qué tu modelo no viene a recogerte últimamente? ¿No será que no tiene suficiente dinero y se fue con otra rica? Ni siquiera puedes retener a un modelo, qué inútil. Dios mío, ¿qué hace ese modelo aquí? Mira bien, parece más guapo que ese día en el Royal. Aunque solo sea un modelo, con esa apariencia. Estar al lado de Su Muyan es un desperdicio total. Pero, cuando Thompson realmente sea vicepresidente, yo seré más adecuada que Su Muyan para mantenerlo. Llevas mucho esperando. Yo también acabo de llegar. Ah, por cierto, en nuestra empresa no hay café negro. Esto lo preparé especialmente para ti. Su Muyan, este café es para él. ¿No es evidente? Hiciste venir a un modelo masculino a la oficina en horario laboral. Ya violaste abiertamente las normas de la empresa. Y ahora estás aquí coqueteando con él. Créeme, iré de inmediato a informar a la alta dirección de la empresa. Thompson, ahorra tu energía. Él es el invitado más importante de nuestro grupo hoy. Su Muyan, ¿me tomas por un niño de 3 años? El objetivo de inversión de hoy es la familia In. ¿Qué sabe un modelo masculino sobre inversiones? Los directores y la familia In ya han llegado, Su Muyan. Veamos cómo sales de esta. Bueno, ya casi todos están aquí. Me sentaré primero. Es raro verte tan seria. Hoy vine a apoyarte. Naturalmente debo ser más proactiva. ¿Intentando escabullirte? No te muevas. Quédate ahí. Thompson, ¿estás loco? Su Muyan tiene miedo. Es demasiado tarde. Incluso si te arrodillas y me ruegas, voy a contarles a todos lo que hiciste. Su Muyan, durante el horario laboral, trajo abiertamente a una persona ajena a la empresa. No solo tomó las normas y reputación de la empresa a la ligera, sino que también mostró la mayor falta de respeto hacia nuestra contraparte en esta colaboración, la familia In. ¿Dices que es una persona ajena? Solo él. Entró violando el acuerdo de la empresa y su verdadera identidad. Es la de un modelo masculino. Así es. Su Muyan no tiene vergüenza. Encontrar un modelo masculino como novio ya es una cosa. Pero traerlo aquí es simplemente el colmo del descaro. Muyan, ya que estás con él, deberías pensar en él. No puedes actuar a tu antojo. Solo porque es un simple modelo masculino de baja posición. No consideras en absoluto su situación y su autoestima. ¿Que no considero su situación y autoestima? Muyan, sé que querías traerlo. Para que todos viéramos que tienes un novio.
Muy guapo. Pero si realmente te importara, ¿cómo podrías, por tu vanidad momentánea, hacer que ahora tenga que ser criticado junto contigo? Zhuang Mengan, tienes. No escuches ladridos de perro, arruinan el ánimo. Bien. Su Muyan. Si antes pude hacer que Tongson te despreciara, ahora también puedo hacer que tu chico te deteste. Directores, todos lo han visto con sus propios ojos. Su Muyan es una persona tan egoísta y atrevida que anda en público con un modelo masculino, cariñosa y mimosa, sin importarle los intereses de la empresa ni la reputación de la familia In. Oí que Insao esta vez también vendrá a la reunión. Sí. Se dice que este Insao de la familia In se graduó de una universidad de élite en el extranjero. Creo que alguien tan talentoso debe valorar mucho el honor familiar. Si se entera de que hoy, entre los presentes, hay alguien que no respeta a la familia In, especialmente si esa persona es nuestra gerente del grupo. Sugiero que, antes de que Insao llegue, debemos actuar con seriedad. Su Muyan y ese modelo suyo. ¿Qué dices que es? Modelo masculino. Un chulo mantenido por mujeres. Claro, la gente sucia ve suciedad en todas partes. ¿Tienes pruebas de que mi novio es modelo? ¿Solo porque tiene las piernas más largas y es más guapo que tú? Su Muyan, deja de tergiversar. Si no es modelo, entonces, la última vez, ¿por qué apareció en el Guangzhou? Es que todos vimos lo asquerosamente pegajosos. Estaban ustedes dos en el Guangzhou. Solo porque mi novio estuvo en el Guangzhou. ¿Dicen que es modelo? Él también estuvo en el Guangzhou, ¿acaso él también es? No calumnies a la ligera. Señor Tong, calma. Quizás hablé demasiado rápido. No fui preciso. Con tu apariencia para ser modelo, realmente no calificas. Muyan, deja de buscar excusas aquí. Ve rápido a disculparte con los directores y la familia In. O cuando llegue Insao. No hace falta esperar. Nuestro joven señor ya está aquí. La familia In es el mayor clan de Shanghái. Ahora veré qué excusa tiene Su Muyan para seguir siendo tan arrogante. Su Muyan es tan despreciable que seguro se arrodillará ante Insao fingiendo lástima. Muyan, mejor no te esfuerces. Si estás dispuesta a disculparte con la familia In y los directores, Tongson y yo hablaremos por ti. Zhuang Mengan, no he hecho nada malo. ¿Por qué debería disculparme? Mengan, algunas personas no saben apreciar y toman tu buena voluntad por maldad. Esperemos a que llegue Insao y veamos cómo acaba. Lo de hoy ha sido un descuido de nuestro departamento. Hemos hecho el ridículo. Para compensar, estoy dispuesto a salir personalmente a recibir a Insao. Mengan es tan considerada y atenta. ¿Crees que Insao se enamorará de ella? ¿A primera vista? Mengan es dulce y culta. A Insao no le gusta Mengan. ¿Acaso le gustará Su Muyan? ¡Qué pena! Nuestra Mengan ya tiene dueño. No hace falta. No quiero que mi novia se moleste por tu culpa. No vale la pena. ¿Qué has dicho? Joven maestro. Siéntense todos. ¿Él es Insao? Si él es Insao, entonces Su Muyan sería la futura señora de la familia In. Esto. Zhuang Mengan, ¿no ves que Insao ya se ha sentado? ¿Qué haces ahí parada? Muyan, si ya lo sabías, ¿por qué no lo dijiste? ¿Acaso porque tienes celos de que Thompson me quiera? ¿Lo planeaste para tenderme una trampa? Lo dejé muy claro hace un momento. Mi novio no es modelo. Es que tienes los oídos tapados con mierda y me culpas a mí. Con razón ya no me sigues como un perro faldero. Ahora tienes un nuevo objetivo al que adular. ¿Querer a alguien es adular? Entonces tú y Zhuang Mengan. ¿Tú adulas a Zhuang Mengan? Su Muyan, no creas que todos son como tú. Sinvergüenza. Pero Tongson tenía razón en algo. Mi novio actual tiene de todo. Mírate a ti. Olvídalo. Ya que estamos todos, empecemos la reunión. La reunión puede esperar. Tú. Primero pide disculpas. Que me disculpe. Tú, hace un momento.
Hablaste sin pensar, inventaste rumores, mentiste descaradamente. Recuerdo muy bien cómo insultaste a mi novia. Disculpa ahora mismo. Joven Tom, hace un momento seguías hablando de trabajar por el bien de la empresa. Así que, para que la reunión siga avanzando, mejor pide disculpas rápido. Sumuyan, no te pases de la raya. Si no te disculpas, más tarde haré que mi abogado envíe una carta legal. A la mano de usted, señor Tom. Muyan. Thompson realmente no lo sabía. La identidad del joven In. ¿Por qué no ayudas a Thompson? Hablando con el joven In para dejarlo pasar. Después de todo, antes te gustaba tanto Thompson. Tampoco querrás verlo en apuros, ¿verdad? Thwan Mengan. Eres realmente muy noble, muy honesta y llena de principios, ¿no? Ya que te da tanta pena por él. ¿Por qué no te disculpas en su lugar? Si estás dispuesta a hacerlo, yo puedo hacer el favor de hablarle bien a mi novio por ti. Yo. Thwan Mengan, te he visto normalmente. Siempre andas de dos en dos con Thompson. ¿Por qué ahora que salió un pequeño problema? ¿Piensas abandonarlo y seguir tu propio camino? Thompson, pide disculpas ahora mismo. Si por tu culpa se ve afectada la cooperación entre el grupo y la familia In, el grupo no se quedará con los brazos cruzados contigo. Lo siento. Fui yo que te entendí mal. Thompson, cuando me hiciste púa antes. Nunca pensaste que llegarías a tener un día como este, ¿verdad? ¿Tú? Ahora que lo pienso, eres una persona bastante fracasada. Quieres vivir a costa de una mujer y además fingir ser una persona honesta y noble. Ni siquiera sé para quién estás fingiendo eso. Acepto tu disculpa en cuanto a si te perdono o no. Depende de mi estado de ánimo. Joven In, ¿ya podemos empezar ahora? El joven In es el novio de Sumuyan. ¿No crees que el joven In va a ser parcial? ¿Con Sumuyan? Si es así, todo lo que preparamos antes. Incluso nuestro grupo pone los intereses en primer lugar. Las familias aristocráticas no son la excepción. Si seguimos el plan original. Para entonces, incluso si el joven In quiere favorecer a Sumuyan, los otros miembros de la familia In se opondrán. Mengan, quédate tranquila. Cuando el proyecto se apruebe en un rato, diremos que fue mérito tuyo. Y también del joven Tong. No tiene nada que ver con Sumuyan. Si algo pasa, la que quedará en ridículo será ella, Sumuyan. ¿Qué dijiste sobre quedar en ridículo? Nada. Muyan, empieza con la presentación. Este es mi plan de actividades, como pueden ver. Sumuyan, pronto dejarás de reír. Esto. Es lo que ellas manipularon. Muyan, ¿sabías que este tiempo es valioso? ¿Cómo pudiste cometer un error tan básico? Sé que quieres arreglar el archivo. Pero me temo que el tiempo. No te molestes. Tenemos un plan de respaldo. Esta es nuestra propuesta empresarial, nuestro trabajo específico. Tiene los siguientes requisitos. Thompson, resulta que desde el principio planeabas actuar por tu cuenta, usar tu propia propuesta. Sustituir lo bueno por lo malo. Eso es todo sobre nuestra propuesta. El joven Tom lo explicó muy bien. Un plan tan bueno. Fue rechazado por algunos sin escrúpulos. Ahora sí que te callaron. Esta vez te toca a ti fracasar por completo. Un plan rechazado y aún te aferras a él. Thompson, me pregunto cómo. ¿Logras entrar en Singapur Vega? Sumuyan. No importa lo que me digas, no lo tomaré en serio. Porque para mí, eres un inútil. Y mi propuesta definitivamente obtendrá el mayor reconocimiento. De la familia Yin. Esta vez, el proyecto del grupo Hyachen no cumple en absoluto con nuestras expectativas para esta colaboración. ¿Cómo es posible? Mi propuesta maximiza los beneficios de la familia Yin en comparación con la ganancia. La familia Yin valora más la rectitud. Y un proyecto con más significado y valor de contribución es mucho más valioso que el beneficio. Eso suena muy familiar. Sí.
Creo que también lo escuché en algún lado. Fue Sumuyan. Ella dijo lo mismo que la familia In. Si su empresa solo preparó este tipo de propuesta, creo que no tiene sentido seguir perdiendo el tiempo. El uno del otro. ¿Cómo hicieron su trabajo? Tengo otra propuesta aquí. Por favor, familia In, denme 10 minutos. Pero tus materiales ya estaban. En comparación con los datos de la computadora. Estos planes pueden ser más claros. Sumuyan aún tiene unas bajo la manga. ¿Acaso Sumuyan lo había planeado todo desde el principio? ¿Qué ayudaríamos a Tongsao? Por eso. ¿Qué haces ahí parado? Reparte los documentos ya. No te alegres tan pronto. Tu plan tampoco es seguro que sea aprobado. Reparte tus documentos y cállate. ¿Y estos planes? Bien, estos planes son todo mi proyecto. Si su empresa hubiera presentado este plan antes, no nos habrían hecho perder tanto tiempo. ¿Qué opina Insao? Es raro encontrar un plan tan bueno. He decidido triplicar la inversión. Suficiente muestra de sinceridad. ¿No te da miedo que te acusen de favoritismo? ¿Y qué si me acusan de favoritismo? Hacer favores a tu novia. Es parte del autocultivo de un novio. Claro que tu plan vale ese precio. Triple precio. ¿Cuántas ganancias le traerá Sumuyan a la empresa? Ganancias tan grandes son suficientes para que Sumuyan ascienda a vicepresidente. No digas tonterías. Aunque Sumuyan logró ganarse a la familia en esta vez. La selección de altos cargos en el grupo Hyachen es muy estricta. Con la formación académica de Muyan, me temo que no es suficiente. El plan de Sumuyan para ganarse a la familia In. Es tu deber como gerente del departamento de proyectos. Pero si quieres competir por el puesto de vicepresidente, deja de soñar despierto. Recuerdo que todos los vicepresidentes anteriores de la empresa tenían formación de Kingwa o Beida. Sumuyan, ¿por qué no muestras tus credenciales académicas? ¿Para qué veamos si tienes derecho a competir por vicepresidente? Sí, dinos tus credenciales académicas. ¿Te atreves? Reconozco que tu planificación esta vez realmente estuvo muy bien. Pero Tongson es un estudiante sobresaliente de Kingwa y Beida. Eso es algo que todos en la empresa han visto. Creo que los directores también saben lo excelente que era Tongson en la escuela. Sumuyan, después de ser mi perrito faldero por tanto tiempo, ¿no sabrás siquiera que tengo doble maestría de Kingwa y Beida? Una maestría de Kingwa o Beida te hace creer que eres genial. ¿De dónde sacas tanta confianza? Hay alguien que ni siquiera tiene calificación para entrar a Kingwa o Beida. No tiene derecho a hablar con sarcasmo aquí. Tongson, antes de conocerte. Creo que rana en el fondo del pozo es un adjetivo. Pero después de conocerte, siento que esas 4 palabras son aún más precisas. Tú. Lo sé. No te gusta que Tongson y yo tengamos más estudios que tú. Pero el grupo tiene sus reglas. Para ascender, el título es la llave. Además, tus logros de hoy están ligados a Insao. Si no estás de acuerdo, muestra tu título. Si realmente es mejor que el de Tongson y Mengan, te pediremos disculpas y admitiremos que antes te subestimamos. ¿Ustedes, basura, quieren ver mi título? Si no lo tienes, no importa. No esperamos nada de ti. Al fin y al cabo, ni en la próxima vida alcanzarás el nivel de Tongson y Mengan. Ja, Muyan. Lo sé. Sé que te da vergüenza mostrar tu título frente a Insao. No pasa nada, lo entiendo. Pero, Muyan, dicen que Insao es de las mejores universidades. Del extranjero, un destacado. Como su novia. No debería ser una carga para él, ¿no? Destacado no es la palabra. Porque desde pequeño, siempre ha habido alguien muy por delante de mí. Desde primaria hasta la universidad. Nunca pude superarla. ¿Quién podría ser tan brillante que Insao la alcanza? Debe ser excepcional. Sí, me encantaría verla. Alguien por quien Insao haya corrido tantos años. Muyan, no soy tan brillante como dice Insao. Pero si quieres entrar a mi alma mater, Kingwa o Beida, puedo ayudarte a prepararte. Si
Si entras ahora, para cuando te gradúes ya serás vieja. Ja, 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 ¿qué va? Aunque sea vieja, no entraría. ¿No tienes el certificado de Kingwa Obeida? ¿Cómo? Por edad. Debería ser de nuestra promoción, la de Mengan y yo. ¿Cómo no la habríamos visto? No tengo el título de Kingwa Obeida. Pero sí tengo el certificado de asistente de cátedra. ¿Asistente en Kingwa Obeida? ¿Estás bromeando? Sumuyan, ¿crees que son de tu familia? Tú, un mal estudiante, ¿dices ser asistente? Ay, Sumuyan. Ahora mientes sin preparar. ¿Esto es lugar para mentir? Muyan, ante los directores. No hables tonterías por ganar a los IN. Y si eres asistente de Kingbei, tu currículum tiene registro. Los directores lo verán. Sí, publica su currículum. Rápido. Zhuang Mengan, ¿tú también aquí? Muyan, solo digo la verdad. Si eres asistente, no te opondrás a mostrar tu título, ¿verdad? Aunque Hiachen y los Sin cooperan. Creo que los Sin no aceptarán. Un plan de mentiroso. Su lucha interna no nos importa. Pero esta cooperación es crucial. Así que publiquen su currículum. Ahora mismo, por favor. Claro, lo traigo ahora. Sumuyan, aunque eres hija de Hiachen, eres una inútil sin estudios. ¿Cansada? Agotada. Te recompensaré bien. Quiero comer mucho. Lo que quieras. Esto. Sumuyan se graduó de la mejor universidad. Fue primera de su clase cada año. Por sus notas, la invitaron a China. Como asistente en Kingbei, Sumuyan y Insao estudiaron juntos. Por eso Insao dijo que perseguía. Pero nunca alcanzaba a Sumuyan. No, no puede ser tan excelente. ¿Por qué siempre te supero? Thompson antes era la última. No por ser mala, sino pensando. En tu ego frágil, ¿entiendes? Reunión terminada. Oye, ¿Insao no se fue? ¿Por qué volvió? ¿Vino a buscar a Sumuyan? ¿Decidiste dónde comer? Hace mucho no voy al Marriott. Vamos, al coche. Increíble, ¿Sumuyan va a cenar al Marriott? El Marriott es una cadena hotelera 5 estrellas mundial. Ni siquiera me atrevo a acercarme a la puerta. Vamos. Thompson, tengo hambre. Ay, yo también. Vamos a un puesto callejero. ¿Por qué Sumuyan puede cenar en el Marriott? Y yo solo puedo ir a un puesto callejero. ¿Thompson? ¿Y si vamos a cenar al Marriott? El Marriott es un hotel 5 estrellas. Una cena allí cuesta mi salario de un mes. Thompson, lo sé. No te gustan los lugares tan formales. Te parecen rígidos, poco libres. Pero de verdad quiero ir. No me vas a negar este pequeño deseo, ¿verdad? Claro que no. Solo es el Marriott. Vamos. ¿Por qué todo es lo que me gusta a mí? ¿Y lo que te gusta a ti? Desde que tengo memoria, siempre que estoy contigo. ¿Acaso he pedido yo? Insao-bai, para ti. Insao-bai, estoy llena. Tú pides, yo como. Ya me acostumbré.
¿Qué pasa? Nada. Xiaobai, qué bueno tenerte. Recibir tan alta valoración de la señorita Su. Es un honor para mí. Come. Quiero lo mismo que en esa mesa. La comida de la mesa de Sumuyan se ve cara. ¿Y qué? Eres el heredero del grupo Jiachen. ¿Te falta ese dinero? Creo que no es necesario. Además, cenar tan pesado por la noche no es bueno para la salud. Mira, así. Verduras salteadas, ensalada mixta. Bien. Suficiente. De acuerdo. Ambos salimos con gente adinerada. ¿Por qué la diferencia? ¿De trato entre Su Yan y yo es tan grande? Dongson. Sí. De repente recordé que tengo algo esta noche. ¿Por qué no te vas primero? Sí, llámame cuando llegues a casa. Ah, por cierto, el grupo celebrará un banquete el viernes. Por el éxito de la colaboración con la familia In. Ya recibí la invitación. Mis padres también vendrán. ¿Tu papá y tu mamá también vienen? Muyan, ¿a qué le tienes miedo? Aunque conocí a tus padres cuando era niña en el extranjero. Ahora que de repente nos volvemos a ver, es inevitable sentirme un poco incómoda y nerviosa. Además, Xiaobai, por ahora no quiero que tus padres sepan lo nuestro. Dame una razón. Quiero posponer nuestro compromiso. Primero quiero alcanzar la posición que deseo. ¿Ya lo sabes? No quiero decepcionar a mi madre. Xiaobai, ¿no estarás enfadado? Estoy pensando cómo ocultártelo a mis padres. Si se lo decimos a tus padres, seguro que nos presionarán para que nos casemos. Así que, tío y tía, lo siento por esto. Solo podemos ocultároslo por ahora. Vamos. Su Yan, por muy alto que sea tu nivel educativo, solo eres la hija de una sirvienta. Si no te sintieras culpable, ¿por qué no te atreves a decírselo a los In? Pero como somos amigas. No me importa ayudarte a explicarles a los In tu relación con Inso. Cuando termine la colaboración con el grupo Jiachen, será el momento de hablar con Xiaobai sobre su compromiso. Puedes estar tranquila. Al fin y al cabo, Xiaobai tuvo un compromiso infantil desde pequeño. Tú y la nuera que tengo en mente no os vais a escapar. ¿In Xiaobai ya está comprometido? ¿Entonces Muyan es la amante? Alguien como Sumuyan, tan desvergonzada, es capaz de cualquier cosa. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Su Yan. No solo eres la hija de una sirvienta, sino que además seduces a Insao sabiendo que es comprometido. Hoy voy a revelar tu verdadera cara de cazafortunas a todos. Mamá, papá. Normalmente no te gustan este tipo de eventos. ¿Por qué has llegado tan temprano hoy? No digas que no te avisé. Lo de tu compromiso con Muyan es algo seguro. A tu madre y a mí nos cae muy bien Muyan. Siempre la hemos considerado la nuera de la familia In. Si te atreves a hacerle daño, cuidado conmigo. Mamá, papá, mejor lo dejamos. Voy a ver a un conocido. Este chico. Hola, soy del departamento de proyectos de Jiachen. Aunque mi puesto actual no es muy alto. Pero soy graduado de Tsinghua Beida, tengo doble maestría. Vamos a ver allá. Sí. Un momento, ustedes dos. Sé algo que seguro les interesa mucho. Acabo de escucharlos decir que Insao está comprometido. Pero según lo que yo sé, Insao acaba de empezar a salir con una novia. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te atreves a meterte en los asuntos de mi hijo? Es solo que tengo curiosidad. Porque la persona que sale ahora con Insao resulta ser nuestra amiga. ¿Verdad, Thompson? Sí, es cierto.
¿Están diciendo que alguien está seduciendo a mi hijo? En realidad, mi amiga también es bastante digna de lástima. Su madre es una sirvienta. Antes en el grupo, siempre pasaba desapercibida. Pero ahora, con la ayuda de Insao, no solo se convirtió en gerente del departamento de proyectos, sino que es muy probable que compita por el puesto de vicepresidente del grupo. ¿Tienes alguna prueba? ¿Cómo me atrevería a hablar sin fundamento sobre los asuntos de Insao? Esto lo sabe todo el departamento de proyectos. Si no me cree, puede preguntarles. En realidad, esta vez, que el grupo Hyachen pudo colaborar con la familia In, también fue porque Insao, por mi amiga, pagó 3 veces el precio. Sao Bai le gusta tanto. ¿Cómo es posible? Usted no sabe lo hábil que es Su Muyan. Lo que mejor sabe hacer es ser insistente y molesta con los hombres. Sí, al principio, ella estuvo acosando a mi novio. Cuando mi novio la rechazó, fue a seducir a Insao. Fue ella quien sedujo a Insao. Con este clima tan bueno, ¿qué estás gritando aquí? ¿Te pisaron la cola? Muyan, estos dos son los padres de Insao. No deberías explicarles bien qué métodos usaste. ¿Para qué Insao esté tan ciego por ti? ¿Qué pasa? Insao, llegaste en el momento justo. Ya es hora de que veas la verdadera cara de Su Muyan. Tú solo eres la hija de una sirvienta. Si no fuera por trepar con Insao, no serías nada. Wang Mengan, tú, que has sido mi rival derrotado 2 veces, para ser exactos. Subí de posición gracias a ti y a tu novio. Para ser más exactos. Si no hubieras conocido a Insao antes, ¿cómo iba él a triplicar tu inversión? No te hagas la víctima después de beneficiarte. Bien, ya que dices que subí. Gracias a Insao Bai. ¿Dónde están las pruebas? No puedes difamarme. Solo con lo que dice tu novia, sin ninguna prueba. De acuerdo. Ahora mismo te muestro las pruebas. Ya tan íntimos. ¿Y aún te atreves a negar que eres la amante de Insao? Ese día, la declaración de Insao. Todos la vimos. No sé por qué te empeñas en negarlo. Algunas personas simplemente son despreciables. Es un malentendido, todo un malentendido. Su Muyan no es una empleada común de nuestra empresa y realmente no necesita apoyarse en Insao para ascender en el grupo Hyachen. Lo sé. Su Muyan ascendió gracias a Insao. Si esto se hace público, afectará al grupo y a la familia In, pero precisamente por eso, el grupo no debe encubrirlo. Debemos hacer que los padres de la familia In lo sepan. Esa es la mayor muestra de respeto del grupo hacia la familia In. No sabes nada. Cállate. Estas fotos son prueba suficiente de que la relación entre Su Muyan y Insao no es normal. También reflejan que Su Muyan trepó con Insao para ser una cazafortunas. Aunque yo no lo diga, todos lo saben. Esta foto. Su Muyan, no dirás que la persona en la foto no eres tú, ¿verdad? No, Wang Mengan. Ya que esto es una prueba, deberías presentar la versión más real. Mírame, en la foto parezco un monstruo. No cambies de tema. Todos sabemos que Insao tiene prometida. Y tú eres una cualquiera que sabía que era la tercera. La elegida por la familia In como nuera debe ser excepcional. Una dama de buena familia, y tú, hija de una sirvienta. ¿Con qué te comparas? Thompson, si puedo o no compararme. Deberías saberlo mejor que yo. ¿Cómo voy a saberlo? No me esperaba que Wang Mengan llevara las cosas tan lejos. Pero Hyachen realmente no puede competir con la familia In. Decir que es una cazafortunas es justo. ¿Por qué le preguntas a mi novio sobre tus asuntos? ¿O será que crees que Insao ya no te respalda y vienes a lamerle las botas a mi novio? Wang Mengan, solo hice una pregunta al azar. ¿Por qué te pones tan nerviosa? Te doy un consejo. De ahora en adelante, ata a tu novio. Cuando lo extrañes, sácalo a ver, y cuando estés de buen humor, sácalo a pasear. Así te aseguro que nadie te lo quitará. Su Muyan, deja de insultar. Mi novio es de alta alcurnia, no es para que gente como tú lo insulte. Dime, ¿admites o no tu relación con Insao? Ya que llegamos a este punto, la verdad es que yo no quería que tanta gente supiera de mi vida privada. Tampoco quería mezclar mi vida privada con el trabajo. Pero ya que ustedes insisten, pues les cuento de mala gana. Yo, Su Muyan, estoy saliendo con Insao Bai. ¿Lo oyeron? Ella misma lo admitió. Su Muyan, tú eres Muyan. Su Muyan, parece que tus acciones ya llegaron a oídos de los ancianos de la familia In. De otro modo, ¿cómo es que el señor y la señora de una familia tan prestigiosa conocerían a la hija de una sirvienta? Sirvienta es solo una profesión, no un insulto.
para menospreciar a otros. No paras de decir sirvienta. Una y otra vez. ¿Hay tantas sirvientas en Shanghái, acaso? ¿Las sirvientas mataron a tus padres o ahogaron a tu hijo? Si no te cansas de decirlo, yo ya me cansé de oírlo. Solo digo la verdad. Y tú eres la hija de una sirvienta. ¿No es cierto, Thompson? Thompson, joven Tom. Quizás no todos aquí sepan quién soy. Pero ¿quién soy realmente? Tú deberías tener más derecho a hablar que nadie. Yo. Basta. Ahora estamos hablando de tus asuntos. ¿Por qué presionas tanto a mi novio? ¿Acaso solo porque Thompson? Siempre me ha querido a mí. Y ni siquiera te mira a la cara. Ahora, con el respaldo de Insao, ¿vienes a molestar a mi novio? Antes eras una pesada persiguiendo al joven Tong. Y ahora que tienes un nuevo amor, lo niegas. Lo más odioso es saber que es un amante y aún así actuar como tal. Es realmente descarada. Una persona así. Simplemente no merece quedarse en el grupo Hyachen. Fuera. Cállense todos. ¿Saben ustedes quién es ella? La reputación de tantos años del grupo Hyachen no puede arruinarse en las manos. De Sumu Yan. Si por ella se mancha, entonces... Si luego permitimos que una empresa en el extranjero... Cállate. ¿La señora es alguien que tú puedes mencionar a la ligera? Solo exijo que el grupo de Asumu Yan, esta, hija humilde y despreciable de una sirvienta. Un resultado justo y equitativo. Después de todo, no conoce su lugar, sabe que es la tercera y aún así lo hace. Además, usa medios ilegales para causar problemas en la empresa. ¿Dices que su madre es una sirvienta? Exacto. Su madre es una sirvienta sin educación. Si la hija es capaz de hacer algo tan descarado, ¿qué tan buena puede ser la madre? En mi opinión... Es como el dicho, si el árbol está torcido, la sombra también. Quizás su madre antes también fue la amante de alguien. Si no, ¿por qué nunca menciona a su padre? Tú. Si ustedes dos vuelven a mencionar a mis padres, lo van a lamentar. Directores, miren, ahora incluso golpea abiertamente. Una persona así definitivamente no puede quedarse en el grupo Hyachen. ¿Qué creen que sea una forma adecuada de manejar esto? Este tipo de persona no puede quedarse en la empresa bajo ninguna circunstancia. El grupo Hyachen debe expulsarla permanentemente. Y ponerla en la lista negra de la industria en Ucheng para siempre. Entiendo lo que quieren decir. Ya que ustedes ya han tomado una decisión sobre este asunto, el grupo respetará su opinión. A partir de hoy, tú y ustedes están expulsados permanentemente del grupo Hyachen. Puestos en la lista negra de la industria de Ucheng. ¿Se han equivocado? La que debería ser despedida es Sumu Yan. La razón por la que Sumu Yan pudo convertirse en gerente del departamento de proyectos, el consejo lo sabe muy bien. Ustedes, en una ocasión tan importante, han soltado disparates y tergiversado la verdad. ¿Creen que el grupo aún puede tolerarlos? No pueden favorecer a Sumu Yan. El grupo no puede despedirme. Mi novio es el heredero del grupo Hyachen. ¿Qué acabas de decir? Mi novio es el príncipe heredero del grupo Hyachen. Sumu Yan, ¿de qué te ríes? Ay, me río de tu ingenuidad, o más bien, de que el mal recibe su merecido. ¿Te fijas en el joven Tom por su dinero? Eso es porque el dinero que gastaba en ti antes, todo venía de mí. Te gusta su buena familia, pero es porque su posición familiar, incluyendo a sus padres, la robó de mí. Lo que quiero decir es simple. Él es el hijo de la empleada doméstica. Y esa empleada, además, era de mi casa. El joven Tong es el hijo de la sirvienta. Con razón, desde que Sumu Yan dejó de hacerle caso al joven Tong, nadie le lleva más comida. El coche de lujo del joven Tong también desapareció. No puede ser. Thompson, habla, dime. Que ellos me están mintiendo. Diles que tú eres el heredero del grupo Hyachen. Sumu Yan, ¿por qué no me puedes tener? ¿Quieres destruirme? Eres una mujer realmente malvada. Thompson, joven Tom, no es que yo quiera destruirte. Es que tus escándalos son demasiados. Los he estado cubriendo tanto tiempo que estoy realmente agotada. Hazme un favor. Déjame en paz y déjate a ti mismo que salga la verdad. Sumu Yan, pequeña adorable. ¿Buscas la muerte? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Todos me están mintiendo. La señora ha llegado. Señora. Ellos están molestando a su hijo. Mi hijo, son ellos. Ellos se unieron para molestar a su hijo. Y dicen que él es el hijo de un sirviente. Ni siquiera sabía que tenía otro hijo. Pero a ti sí te conozco. En aquel entonces, mi hija se compadeció de ustedes, madre e hijo, y me rogó que acogiera a tu madre, como empleada en casa. Mi hija incluso te dejó vivir en la casa Su. Nunca pensé que tú, primero seducirías a mi hija para que se enamorara de ti. Luego la humillarías, la ignorarías, le lavarías el cerebro. Y ahora incluso pretendes reemplazar a mi hija. Así que Sumu Yan es realmente la heredera del grupo Hyachen. No pensé que este Thompson no solo fuera un canalla, sino también tonto, dejando a Sumu Yan, que tiene dinero y buena apariencia.
para andar todo el día con una cuyo nivel educativo y antecedentes familiares son inferiores a los de Su Muyan. Zhuang Mengan. ¿Le dio una patada a un burro en la cabeza? ¿Qué haces ahí parado? ¿No me reconoces? Mamá. Durante este tiempo, he sabido de tus logros en el grupo. Así puedo darle cuentas a tu padre. Mamá, esta vez no te he decepcionado, ¿verdad? ¿Cómo podría mi hija decepcionarme? ¿Qué están haciendo? Llévense a estos molestos de aquí. Vengan, alguien. Aunque no sea hija de un sirviente, sigue siendo la amante. ¿Hasta cuándo vas a seguir con este escándalo? No es un escándalo, digo la verdad. Los señores sí lo dijeron en persona. Insao ya estaba comprometido, sí. Xiaobai sí se comprometió muy joven. Así que Su Muyan es la amante. Zhuang Mengan, ¿cómo diablos entraste en la Universidad de Tsinghua? ¿Crees que con mi estatus sería la amante de alguien? Su Muyan. No te des tanta importancia, solo tuviste mejor cuna. Pero no olvides, siempre hay alguien mejor. El poder de la familia insupera al grupo Jiacheng, así que... Incluso por el futuro del grupo Jiacheng. Ser la amante de Insao sería normal. Ya lo entiendo. Crees que Thompson no es confiable. Y también quieres arruinarme. ¿Ven? Esta es la diosa que creían. Débil y bondadosa. Su Muyan, deja de difamarme. Solo digo la verdad. Señor y señora In, lo garantizo con mi honor. Su Muyan es la amante de Insao. Entonces, la familia In debe agradecerte. No hay de qué, señora In. Solo no quiero que esta desgraciada, Su Muyan, siga dañando a su familia. Nuestra futura nuera. No merece tus insultos. Cuando el director Song vivía, decidimos comprometer a Muyan y Xiaobai. Llamar a Muyan amante es absurdo. Cuando estaba fuera del país. ¿Así cuidaban a mi hija? Fallamos en el cuidado, castíguenos. Pero, durante este tiempo en la empresa, vimos que la señorita es un talento moldeable. Entonces, mi hija ahora tiene derecho a heredar el grupo Jiacheng. Espero su apoyo, director Su. Los dejé en el grupo tanto tiempo. ¿Para que me vieran alcanzar? Alturas que solo pueden admirar. Quiero que vean mi ascenso. Quiero que pierdan convencidos. Muyan, no vale la pena enojarse por gente así. Hipócritas y mezquinos, dañan a otros para beneficiarse. Esa gente es realmente odiosa. Pero hay algo que tienen razón. Quien comete un error debe pagar el precio que merece. Señora, ya sabemos que nos equivocamos. Señora, le suplicamos que nos perdone esta vez. No nos atreveremos a hacerlo de nuevo, señora. Mi hija de sangre. Ni yo misma me atrevo a hacerla sufrir. Y ustedes la maltrataron sin piedad. ¿Ahora me piden que sea indulgente? ¿Creen que soy tonta? ¿O que soy demasiado bondadosa? Llévenselas. Señora. Muyan, somos amigas. No puedes ser tan cruel conmigo, Muyan. Antes me equivoqué contigo. Dame otra oportunidad. Te trataré bien, ¿de acuerdo? Perdona a tu amiga. Quiero que las dos desaparezcan de mi vida. Muyan, Muyan, Muyan. ¡Guau! Muyan, después de tanto lío, ¿no estás cansada? ¿Te apetece salir a dar un paseo? Sí. Anda, ve a despejarte. Te vendrá bien tomar aire. ¡Ay, qué bien se siente verles recibir su merecido! Xiaobai, siempre he querido decirte algo. Sí. Qué bueno es tenerte. Yo también. Agradecida. ¿Contenta? Esa persona es muy rara. ¿Qué está haciendo? Parece que su ser más querido murió y no puede superarlo. Por eso viene aquí a rogar. Según la leyenda, si hace 9.999 reverencias aquí y pide un deseo con sinceridad, se le concederá. La cuestión es si funcionará o no. Ajá. Vámonos.